Buenas noches a todos, reciban un cordial y cálido saludo, deseando que se encuentren muy bien, en especial sus familias. Siendo ya las 6:07 de la tarde, damos por inicio la sesión. Quiero presentarles la agenda del día y también recordarles que esta sesión está siendo grabada con el fin de que podamos acceder al contenido, en especial quienes por diferentes razones no puedan acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar hablando principalmente de la visualización y acceso a la plataforma. Desde hoy hasta el próximo 13 de julio, que es el plazo máximo que tiene el proveedor, nos estará haciendo los ajustes del contenido y en especial, digamos que la modificación un poco en los tipos de formatos y la migración que se debe hacer en este tipo de contenidos. Este impasse obedece pues a una migración que ellos también vienen haciendo con la actualización de la plataforma y que cambiamos el paquete que teníamos en su momento como academia, donde montábamos estos cursos con un tope máximo. Entonces eso también obedece a ese tipo de ajustes, pero me parece prudente pues que ustedes lo sepan y lo conozcan. Igual esto será un ejercicio que por máximo estará el domingo. En caso dado de que el domingo no nos lo solucione el proveedor, armaremos efectivamente un OneDrive para entregarles todos los videos, las guías, las plantillas, en especial pues las evaluaciones y los ejercicios para que ustedes puedan tener pues todo el contenido. De lo contrario, tranquilos, recuerden que el contenido, si bien el curso finaliza la primera semana de agosto, el 1 de agosto, recordemos que el contenido va hasta el 30 de agosto, es decir, tenemos mes y medio para tener esa información. Igual también va a ser descargable, es importante decirles que será para acceso de ustedes tanto en la plataforma o en el mecanismo que lo dispongamos, pero para nosotros es importante que ustedes tengan esos recursos. De 6:15 a 7:15 vamos a estar principalmente hablando de algunos estudios de caso. Vamos a tocar dos empresas en particular, uno que es la empresa WOM. Vamos a hablar un poco de reestructuración organizacional, cómo funciona cuando hay impactos en el sector económico y cuando esto afecta propiamente la consolidación de resultados. Y por otro lado, vamos a tomar la Fundación Universitaria Compensar, básicamente por un cambio de plan estratégico. Entonces vamos a ver cómo hoy la arquitectura se mueve en función de eso, dónde se desenlaza en cómo cambiamos las estructuras, pero particularmente dónde llegamos a compensación y beneficios. ¿Por qué hacemos esa claridad en este ejercicio? Muchas entidades, incluso muchos cursos que se ofertan de compensación y beneficios, arrancan de una vez a contarnos todo lo que es compensación en términos monetarios, no monetarios, beneficios, incentivos y demás. Sin embargo, muchas veces dejan pasos importantes frente a la estrategia, el conocimiento, el entendimiento de un modelo de negocios, la arquitectura organizacional, y eso hace muchas veces que todavía no se dé ese vuelco estratégico que se le quiere dar a compensación y beneficios. Es como cuando nosotros montamos un paquete que va totalmente en contravía a lo que quiere la organización, incluso a los objetivos y a las metas que se tengan, o al mismo impacto del sector productivo, que eso lo vamos a ir viendo desde la arquitectura. De 7 a 8 vamos a hablar un poco ya ahora sí puntualmente de introducción a la compensación y beneficios. Vamos a hablar desde el entorno laboral y económico, desde cómo impactan los sectores productivos, las configuraciones propiamente normativas en los diferentes países, que tiene que ver mucho con ese proceso de la jurisprudencia, pero también vamos a ver todo lo que es el entorno de la compensación externo e interno. Y en interno vamos a agrupar un poco algunos conceptos de compensación. Hemos escuchado mucho que la compensación va por atracción, retención, desarrollo y demás, pero esto trae un concepto un poco más grande y más ambicioso. Hemos hablado que también por posicionamiento de marca o identidad de marca, pero esto trae otro ambiente más grande. Y pues sin duda alguna nos sentaremos pues que sea un proceso de compensación pues atractivo, competitivo, sostenible, que permita pues materializar todo el proceso. Vamos a arrancar un poco con qué es la arquitectura. Solo es un resumen muy corto porque ya lo vimos. Digamos que partimos en la anterior sesión, una gran parte. Tenemos el contenido que hoy fue compartido en el chat para que ustedes lo puedan revisar. Es importante acá sí contarles a todos nuestros participantes que se van adheriendo a la sesión que para los siguientes ejercicios y en especial para las sesiones es importante que todos podamos participar y construir juntos el conocimiento. Así que siéntanse en la comodidad y en la tranquilidad de comentar, cuestionar, debatir, compartir experiencias en cada uno de los temas e intervenir en cualquier instancia. Eso es importante porque eso va a hacer que esta sesión no se vuelva tan, digámoslo así, un poco una sesión muy plana, de que sea solamente esta parte quien pueda hablar de los temas, sino que lo podamos construir todos. Recordemos que eso es parte del aprendizaje y es parte del reto de que nos vemos pues, en este espacio. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna precisión que
que queramos compartir para arrancar ya formalmente este contenido. Vemos que ya algunos No, están listos. no, de mi parte no, Hassan. Listo, súper bien. Bien, entonces vamos a arrancar principalmente, veíamos un poco la arquitectura organizacional. Bueno, voy a ver si esto lo puedo quitar. Bueno, si no lo vamos a ir agrandando. Recordemos que la arquitectura organizacional y es un proceso estratégico de organización, incluso de talento humano. Muchas de las vacantes que vamos a ver en el mercado hoy en día se están moviendo a que la persona debe tener conocimientos en compensación y beneficios, pero sobre todo en arquitectura y diseño organizacional. Ustedes miran ahorita vacantes como, voy a poner un ejemplo, Keralty, vacantes como Mi Banco, vacantes principalmente como la misma Fundación Universitaria Compensar. Muchas organizaciones se están moviendo y hoy ya no necesitan solamente que la persona pueda crear paquetes competitivos y sostenibles en términos de remuneración, beneficios, incentivos y demás, sino que particularmente también se enfoque mucho al modelo de un negocio y entienda un poco, pues, sobre todo las dinámicas que esto hace que cambie la fuerza laboral en el tiempo, ¿vale? Entonces, para poder entrar acá en materia de la arquitectura y diseño organizacional, recordemos que es una representación integral de la organización. Cuando hablemos de arquitectura y diseño organizacional, es una representación integral de la organización donde se contempla, pues, por un lado, el modelo de negocios, ¿cierto? Cómo está consolidado los productos, los servicios, incluso cómo entendemos el negocio desde las mismas condiciones de accionistas, acreedores, representantes. Entendemos un poco también desde cuál es su misionalidad, hacia dónde se va, hacia dónde se dirige, cómo se consolida su propósito organizacional, cómo se establece el gobierno corporativo, y eso es importante porque ahí es donde se establece cómo se toman las decisiones y cómo se actúa frente a cierto tipo de circunstancias, incluso los niveles organizacionales, que muchas veces hay organizaciones que lo definen en 4 niveles o en 3. Esto va dependiendo de la misma condición de la organización, del sector productivo, pero también hacia dónde quiere incursionar. Entonces, eso pasa. Entonces, es importante que tengamos siempre en cuenta que ese es el resumen de la arquitectura organizacional, es una representación integral de la organización, es un ecosistema. Y si bien hablamos de un ecosistema, por eso colocamos un poco este diseño perdóname, ¿todos están viendo pantalla? Sí, 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 señor. sí, señor. Iba a hacer la aclaración porque dudé en algún momento de que estuviera presentando, entonces dije, bueno, para poder llevar toda la línea dentro de lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, cuando vemos la organización y vemos ese edificio, eso pasa realmente con la arquitectura. Debemos entender el modelo de negocios, que al final también lo conocemos mucho como una herramienta que nos permite ver con claridad la forma de solucionar una necesidad de mercado. ¿Por qué nacen las organizaciones? ¿Por qué definen sus productos? ¿Por qué definen y segmentan sus clientes finales? Así que el modelo de negocio es un proyecto empresarial, pero que hace gran parte de ese entendimiento organizacional. Pues ahí es donde uno mira también cómo se consolida, cómo se constituye y demás. Y eso, si lo vemos dentro de la arquitectura, serían los planos. Antes de crear ese grandioso edificio, esos serían los planos. Un modelo de negocios que nos dice qué, cómo, cuándo, para dónde y quiénes. Los procesos organizacionales, que también es una muy buena clave, incluso hay organizaciones que tienen la arquitectura organizacional dependiendo de los procesos, como una primera base. Porque recordemos que los procesos al final son herramientas de planificación y gestión de flujos de trabajo, de actividades, incluso de las interacciones de las áreas al interior de la organización y los mismos responsables que se ejercen dentro de ella. Entonces, si habláramos que esto fuera las redes, vamos a poner el ejemplo que la red eléctrica o la red hidráulica es lo que tiene que navegar al interior de este edificio. Es lo que va permitiendo efectivamente desde una base muy sólida cómo se conecta un piso al otro, porque hay un consumo, hay un rendimiento, hay un movimiento y demás. No podemos dejar de un lado los sistemas de información y tecnología, porque los sistemas de información y tecnología al final son una base que nos permite efectivamente ver cómo se utilizan y se gestionan los datos y la información dentro de la organización, pero a su vez se definen herramientas, aplicativos, equipos y elementos que permitan integrar todo. Por eso vemos ahí en gran parte que ese sería el funcionamiento de los servidores. Es la conexión crucial de la organización. En los marcos teóricos que ustedes vieron en la guía que les compartí esta mañana, hay exponentes donde nos piensan a decir, venga, desde la teoría de las organizaciones, cómo
fue hoy definiéndose una arquitectura organizacional. Algunos exponentes la hablan como arquitectura empresarial, pero cada una empieza a decir, venga, ¿cómo se conecta un elemento al otro? ¿Cómo se vuelve esto un ecosistema? ¿Cómo la información nos permite tomar decisiones en el tiempo de manera rápida, de manera dinámica y de manera efectiva, pero a su vez también cómo la integramos con sistemas de información? Hay organizaciones en Colombia que tienen arquitectos empresariales. Y eso es interesante porque no en todas las empresas se ve. Uno ve áreas de planeación por allá, o áreas de gestión estratégica, o eficacia, o eficiencia organizacional, pero muy pocas organizaciones tienen arquitectura empresarial porque yo conozco dos, acá lo puedo decir públicamente porque son datos públicos. Una de esas es Keralty, pues al ser digamos que un modelo de negocio internacional donde tiene presencia pues en más de 5 países, donde al interior de ese holding empresarial tiene un promedio de 30 empresas, acá en Colombia la vemos mucho como Colsanitas y Sanitas, pues necesita tener personas enfocadas no al día a día de la operación, pero sí a entender cómo se está moviendo la organización y dónde tomar decisiones específicas. Y lo mismo pasa con Compensar. Lo conocí porque tuve la oportunidad de conversar con algunos de ellos, incluso cuando hice parte de la Fundación Universitaria Compensar, que Compensar cuando estaba lo de la reforma de la salud, incluso la línea a nivel de la EPS, y donde antes de que la EPS compensara, pues pasara su pedido a la Supersalud y demás, ya había un equipo que venía evaluando desde un año atrás cómo podría impactar la reforma de salud en su modelo de negocio y qué decisiones tenía que tomar. Y eran equipos que no estaban sentados en la dinámica del día a día de una operación, un proceso, sino personas especializadas viendo para dónde va el negocio, cómo está el negocio al interior, dentro, fuera, qué características tiene. Y eso es interesante. En otros países sí tienen la práctica de tener arquitectos empresariales, aquí en Colombia muy poco, pero incluso algunas empresas de tecnología buscan arquitectos tecnológicos, porque la arquitectura tecnológica da gran base de la composición organizacional, pero va dependiendo del enfoque y el modelo. No todas las organizaciones tienen. Sino la arquitectura y el diseño organizacional caen en dos áreas. Por ahí el área de procesos, por ahí el área de planeación estratégica, o incluso ya empieza a golpear la puerta, a hacer toc-toc en temas de talento humano. Pero por eso la tecnología se vuelve un papel importante y claramente vamos a hablar acá de la estructura organizacional. La estructura organizacional es la viga completa de este edificio que ustedes están viendo en pantalla. Finalmente son toda la estructura y es diferente la arquitectura a la estructura, ¿sí? Ya la arquitectura lo vimos como un ecosistema, pero la estructura organizacional son todas aquellas que reflejan la autoridad y la responsabilidad de la organización. Por ende, existe la distribución de personas en diferentes procesos, áreas de negocio que influencian la consecución de resultados. Lo vemos como último el organigrama. El organigrama es una representación gráfica de lo que ocurre en una estructura organizacional. ¿Por qué? Porque me hablan niveles, niveles de contribución, niveles de autoridad, niveles de toma de decisiones, roles, perfiles. Me empieza a ver si es una estructura centralizada o descentralizada. Incluso ahí también en la guía que les compartí vamos a ver si las organizaciones son estructuras que están enfocadas a su geografía. Yo conozco una y trabajé para una de ellas como de Cameron. De Cameron tiene presencia en 12 países, entonces sus estructuras de cada país son totalmente diferentes porque tienen autonomía de gobernanza frente a ello. Conocí también una unidad de negocio que se llama Escobar y Martínez, que tiene principalmente su estructura es por productos y servicios. Entonces, Escobar y Martínez tiene por un lado Golti y se mueve, y conocemos mucho la marca de Golti, pero como es una empresa que maneja derivados de caucho, tiene 4 empresas más por debajo, 4 unidades de negocio distintas, y cada organización tiene un equipo similar en su composición. Es decir, un ejemplo, Mercado tiene Golti, Biti, cauchos y no sé qué. Entonces, pero al final cada una va con un rendimiento distinto. Entonces, todas las estructuras se van armando también de acuerdo al modelo de negocios. Lo que sí va a pasar en una organización es que una estructura debe ser flexible y adaptativa al mercado. Yo no puedo mantener rígida mi estructura y así como vemos los organigramas año a año, porque cuando uno ve que un organigrama no cambia cada 2 años, sino de nombres, es decir, ya no está Juan, sino ahora está Marta, ya no se llama cargo A, sino se llama cargo B, pero sigue siendo exactamente igual, es donde empezamos a ver ineficiencia organizacional. ¿Por qué?
porque quiere decir que nadie está evaluando cómo esa estructura debe adaptarse a la medida que nosotros necesitemos. Imaginémonos que si nosotros tenemos el tercer piso de este edificio y empezamos a crecer, ya no somos 15, ya vamos a ser 20, pero seguimos pensando exactamente igual. No, tenemos que empezar a mirar una estructura totalmente distinta porque el espacio nos da. Incluso, si ustedes lo miran años atrás, hoy quizás no tanto, pero años atrás, la necesidad de muchas organizaciones era consolidar infraestructura física para sus equipos y para sus personas. Y compraban, diseñaban, compraban edificios, alquilaban espacios y demás. Hoy ya no es una necesidad, un ejemplo, hoy ya no es una prioridad, porque hoy ya las modalidades de trabajo empiezan a ser distintas. Incluso, bueno, ya no voy a decir nombres de empresas, pero conozco una empresa que hizo una muy buena inversión a nivel de infraestructura física y la utilización o el aprovechamiento de esos espacios es el 20%. Entonces, fue una inversión muy interesante porque hay espacios coworking, pero la gente está ya formalizada con teletrabajo y va 1 o 2 días a la semana, así que uno puede ir un viernes y eso pasa literal la ola ¿cómo se llama esa ola de arena, bueno, del desierto? No me acuerdo cómo se llama, esa bolita tiene un nombre en particular, pero ya eso no es una prioridad. Entonces es importante siempre que lo veamos de que las estructuras se mueven ahí. Y claramente el capital humano, ¿por qué? Porque el capital humano es quien garantiza que se materialicen los resultados. Por eso, digamos que cuando hablemos de capital humano es el todo como persona, como ser humano. Hablaremos también dentro del capital humano como la cultura. Acá no me estoy sentando tanto a un proceso o a un área, sino a un todo como representación del capital humano. Un conocimiento, una capacidad, una experiencia, una expertise, todo esto en capital. Entonces, démonos cuenta que estos son algunos, incluso algunos, de los componentes de una arquitectura y un diseño organizacional. No son todos, porque va dependiendo de muchos aspectos, pero al final lo que me dice la arquitectura organizacional es que es un ecosistema. Es un ecosistema donde me permite entender, pues, efectivamente todo lo que es la organización. Y si resumiéramos este primer capítulo, ¿cuál es la finalidad de la arquitectura? Sencillo: evaluar, alinear, cambiar o potencializar el rendimiento de una organización. Imaginémonos que la arquitectura organizacional es lo que vimos ayer en el partido de fútbol de la Selección Colombia. Ya están dando, pero tengo que ir haciendo cambios. ¿Dependiendo de qué? De muchas variables. Entonces, si éramos 11 jugadores y bajamos a 10, tengo que tomar decisiones muy rápidas, pero entendiendo el todo, ¿sí? No viendo solamente qué pasa de mitad del campo hacia adelante o mitad del campo hacia atrás o hacia la cancha, no, viendo todo lo que implica frente al objetivo que se quiere alcanzar. Y el objetivo también lo vamos a traducir mucho desde la estrategia, porque la estrategia al final es el qué queremos y la cultura el cómo. Siempre en un modelo organizacional el qué y el cómo son claves, es decir, la estrategia y la cultura. Si estos dos no se hablan, no estamos haciendo nada, porque vamos totalmente perdidos. ¿En qué sentido? En las organizaciones que no toman la reflexión de unir y adherir los dos elementos. Porque cuando uno define qué queremos, uno puede ser muy ambicioso en unas metas y en unos objetivos y puede trazarlas en corto, mediano o largo plazo. Incluso se puede hacer los mejores planes estratégicos. Organizaciones hacen planes estratégicos a 8 años. Hoy ya después de todo lo que nos ha pasado en los últimos 4 años, incluso antes de pandemia, ya se hace planes estratégicos a 4 años. Hay otras organizaciones que dicen, venga, a mí no me sirve hacer un plan estratégico cada 4 años. Tengo que hacerlo cada 2. E incluso hay organizaciones que dicen, tengo que hacerlo cada año, porque esto me implica que la dinámica del negocio cambie tanto, incluso debo cambiar mi forma de trabajar, incluso debo cambiar las características de personas que necesito para cumplir esos objetivos. Entonces, es interesante por esta razón, pero recordemos que la finalidad de la arquitectura son 4 elementos: evaluar, alinear, cambiar y potencializar el rendimiento organizacional. ¿Cómo va? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Estamos colgados? ¿Nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Sí? Por eso la arquitectura se debe ver como un todo. Ahora, ahí ya empieza a ser interesante porque cuando nosotros vemos que existe un todo desde la arquitectura, lo primero que pasa, tanto en talento humano como en particular quien lidere compensación y beneficios, es enfocarse en la estrategia. La estrategia finalmente debe cumplir un objetivo, cualquiera que sea, cualquiera. Pero
en la estrategia organizacional, siempre, o en los planes estratégicos, siempre hay 3 preguntas claves. 1, ¿cuál es nuestra situación actual como organización? 2, ¿hacia dónde queremos ir? Y 3, ¿cómo vamos a llegar? Incluso, miremoslo en este momento no solamente como organización, sino como talento humano. O démosle doble clic al proceso que cada uno de ustedes lidera. Entonces, si hay alguno que lidera el proceso de selección, de seguridad en el trabajo, de bienestar, de compensación, de incluso todo talento humano, también son las 3 preguntas dentro de nuestra estrategia que debemos preguntarnos siempre. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el balance y cuál es el diagnóstico de nuestra área, de nuestro proceso? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr y qué necesitamos para hacerlo? ¿Y cómo vamos a llegar? Y las acciones que implican para llegar a ese resultado en particular. Hay algo muy particular en estas estrategias que ustedes están viendo acá en pantalla. Yo no sé si ustedes han visto la propaganda de esta en particular, de Aromatel. No sé si la han visto acá. Abro los micrófonos, siéntanse tranquilos en el ejercicio. No quiero irme mucho en irme en una cátedra muy desde este lado, sino que la podamos construir juntos. Pero, ¿qué han visto en particular de esta estrategia que tuvo Aromatel? Diferente hoy en día, para quienes la han visto, ¿qué tiene de raro? Es un contexto como totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Bien, sí. ¿Y por qué crees que se movieron por ese lado? ¿Por qué quisieron romper ese esquema? Pues siento que es como ese enfoque, digamos que es esa población un poco más al que queremos o a la que ellos quieren un poco como llegar. Ujú, Lo veo como de esa manera, es como más del hogar, del común, es la abuelita la que te enseña, bueno, es como, no me ujú. parece muy chévere el comercial, la verdad, Ok, pero creo que eso es su enfoque. bien. ¿Hay algún elemento que tú tocaste que me parece clave? Voy a darle el paso a Connie, que levantó también la mano. Eh, pero mira que toman personajes del común. Quizás estamos dejando de hacer, quizás lo usual y era siempre tener el mejor actor, con las mejores condiciones del hogar, el mega apartamento, mega casa, sino entrar a entender que esos son elementos subjetivos que hoy no podríamos cuestionar porque también nuestro producto tiene un nicho específico o un segmento específico y que tenemos que hablar desde la popularidad de nuestra sociedad. Entonces, cuando uno ve entornos como la lavadora, como la pared medio rústica, como incluso el cilindro de gas, uno ya empieza a decir, venga, yo me siento identificado. Un ejemplo, ¿cierto? Y eso también empieza a ser interesante dentro de la estrategia porque probablemente Aromatel uno la ve un antes y un después, pero ya vamos a hablar un poco de ello. Voy a darle el paso a Connie para poder ir avanzando también en todas las intervenciones y en los ejercicios claves que nos vamos a meter. Bien, súper, Angélica, gracias. Bueno, Hola, yo creo que esta empresa se está alineando a cuál es la situación actual. Los Reels, los TikToks es lo que manda la parada hoy en día en la juventud, en amas de casa, en toda la población en general. Uh Todos son -huh. con esos, en esa onda. Entonces creo que es cuál es la situación actual de la sociedad. Y creo que es por eso una de las razones que probablemente hayan hecho así ese comercial. Bien, y claro, el comercial nos genera muchas sensaciones, ¿no? Yo he hecho el contraste desde muchas percepciones, si nos gusta o no nos gusta, pero tú tocaste un tema muy clave, Connie, es la construcción de sociedad. ¿Cómo hoy la sociedad hacia dónde va y qué se está dirigiendo? Muy probablemente las redes sociales no tuvieron tanto auge hace 10, 15 o 20 años, pero hoy toman una gran particularidad y toman un papel muy representativo. Y están haciendo algo muy en particular que es captar contenido, captar, movilizar, influenciar y generalizar también para poder llegar a mayores audiencias. Entonces, eso nos va mostrando que si fuéramos hoy las personas del equipo de la arquitectura empresarial y del diseño organizacional de esta empresa, probablemente ellos tenían un objetivo y es, venga, queremos aumentar las ventas, queremos ganar mayor audiencia, queremos fidelizar nuestra marca. ¿Qué hacemos para poder llegar? Con los contrastes que vamos a encontrar, como personas que van a decir, no, miren, no me siento identificado, no me gusta, no es la marca, ¿cierto? Pero por otro lado va a encontrar otra audiencia que le va a generar mayor gusto y mayor aceptación.
Incluso lo hicieron en un momento muy crucial porque empiezan a meterle unos toques a su producto como ese negrito, como ese medio morado, ya el rosado y el blanco existía, de pronto sí lo contrastamos con el aromatel anterior, pero así ya se mueve. Pero al final tienen un objetivo y lo están alcanzando, probablemente su audiencia ha subido, probablemente sus redes sociales, su contenido empieza a ser distinto. Bien, ¿qué creen que pasó entonces con esta marca que vemos acá? Ya sea ya va a arrancar el ejercicio. ¿Recuerdan cuándo llegó One a Colombia, más o menos? ¿Y cómo llegó One a Colombia? ¿Qué recuerdan de esa marca? Esa No marca todos. llegó hace como unos 4 años más o menos. Sí, unos 4 Y años. llegó prometiendo, o bueno, llegó tratando de persuadir el cambio de lo tradicional a lo que es hoy en día, según ellos, o era para ellos, lo más rápido Ujú, en celular, en telefonía, en internet. de acuerdo. Llegó a cambiar las reglas, a cambiar en absoluto las reglas, o esa era su promesa de valor en el mercado, cambiar las reglas. La forma en que todos venían haciendo el consumo propiamente de telefonía. Adelante, Andrea. Yo creo que llegó también con una posición irreverente frente al mercado, Ujú, muy disruptivo y también muy inclusivo. ujú. Bien. Hay elementos que también juegan mucho también en la marca anterior. Vienen a ser diferentes, vienen a ser inclusivos y empiezan a romper esquemas. Y eso es importante, y incluso nos sentimos identificados con estas marcas en el concepto de la oveja negra, que lo veíamos el martes, porque sí creemos que las formas deben cambiar. Romper paradigmas es una condición social que debemos empezar a trabajar mucho, pero también debemos hacerla cumpliendo un objetivo, porque también se puede desvirtuar de lo que queremos alcanzar. Sin embargo, cuando llega Bon, nosotros empezamos a ver comerciales que empiezan a ser incluso agresivos, a lanzar pullas fuertes y contundentes con las propias marcas. Entonces uno encontraba por ahí una canción champetuda que decía, claro, Clavo Star, bueno, un montón de cosas para decir, venga, ojo porque yo voy contra Claro y voy contra Movistar. Incluso cómo lanzaron cada uno de sus momentos y cómo la gente se sintió tan conectada que empezó a hacer el cambio. Entonces miren lo importante que empieza uno a tener en cuenta la estrategia. Imagínense qué tuvo que haber pasado con los equipos de talento humano de estas dos empresas. Definir y entender primero hacia dónde quieren enmarcar su modelo de negocio, cuáles son las condiciones y características que tiene, sus productos, sus servicios y cómo empieza a ser en firme esa estrategia. Y algo que me pareció muy interesante que empieza a hablar Andrea y es la inclusión. Incluso me parece muy interesante porque empieza uno a ver a todos sus colaboradores con tatuajes, con el cabello largo, bueno, en fin, de mil maneras y empieza a ver un elemento importante de aceptación. Eres como eres y se respeta en esa condición, más allá de un estigma que quisiera cumplir, un papel social que quisiera garantizar. Entonces, la estrategia es importante, pero miren que entender los modelos de negocio desde una perspectiva diferente nos va habilitando de formas distintas y eso es importante para cuando hablemos de arquitectura empresarial. Pero sucede que algo pasó con Bon, solicitó pues principalmente la reorganización. Ellos solicitan una reorganización importante que tiene que ver probablemente con todo el tema de iniciar su proceso de reorganización empresarial. La superintendencia de sociedades, a través del superintendente Billy Escobar y del auto 2024-013-83-32, ahí lo encuentran del 2 de mayo del 2024, quien bajo su condición de autoridad de autonomía generó todo lo que es el salvamento empresarial, que al final es generar opciones para mantener a flote a las organizaciones que atraviesan dificultades financieras con sus acreedores y que impiden de una otra manera el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, al final, digamos que ellos toman esa decisión, si bien llegaron 4 años y lograron consolidar un muy buen modelo de negocio, pues hoy en día digamos que se sienten afectados propiamente por los impactos que trae el mismo mercado de telefonía hoy en Colombia, obviamente también por el desacelere un poco de la economía en escala que se maneja y claramente por lo que tiene que ver la inflación y los productos y servicios que empiezan a aumentar. Sin embargo, ellos empiezan a solicitar, cuando pasan ese proceso de reorganización empresarial ante la superintendencia, hay dos salidas.
Uno, empezar a pedirle al Estado recursos públicos para salvar a la organización o adquirir recursos privados y recursos de inversión. Recordemos que WON en particular fue quien asumió en el 2021-2022 a Avantel, ¿sí? Lo que era en su momento Avantel. Incluso Avantel, cuando uno mira la historia de Avantel, a Avantel también le pasó exactamente lo mismo. Un momento donde ya su estado financiero no era sólido, empezó a afectarse de manera tan representativa que empieza a decir, venga, no, yo me pongo a disposición del mercado y empiezo a buscar mi proceso de reorganización o venta. Así de sencillo. Y WOM está en este proceso de aceptación porque necesita más de 30 millones de dólares para que siga operando en el entorno nacional. Entonces tiene que hacer una inversión muy rápida para que sea financiable y que incluso deben presentar un plan de quiebras, que llaman así, y son los recursos que deben garantizar para sostener su operación en el tiempo. Y en ese proceso de reorganización, pues en efecto, cuando lo aprueba la Superintendencia de Sociedades, pues ellos deben empezar a presentar todo lo que tenga que ver con sus créditos o deudas frente a las promotoras designadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para que aprueben sus pasivos, para que les evalúen su proceso de reestructuración, para que hagan inventarios de todos sus bienes y demás. Finalmente, la prioridad es tres en particular de hoy de una organización como estas. Uno, la prioridad con sus acreedores, la prioridad con sus proveedores y la prioridad con sus trabajadores. Hoy WOM tiene 2.600 empleados, esto está en las fuentes que vamos a ver a continuación, y acá arranca el reto, y es que vamos a arrancar el primer estudio de caso. Para hacer este estudio de caso, sí es importante que todos podamos participar. Ya en el chat les voy a compartir este link y les voy a dar un poco como las pautas para poderlo hacer. En este ejercicio, y como lo permitimos en el curso que nos parece prudente, es que todos aquí tienen la mirada de consultor. Y en la mirada de consultor, la construcción que hagamos va a ser totalmente clave para garantizar que el curso llegue al éxito dentro de la gestión estratégica. El estudio de caso presentado es de la siguiente manera. Usted, como líder de talento humano, ha sido llamado para acompañar al equipo directivo de WOM en el proceso de reorganización empresarial. Su visión y su experiencia es clave para tomar decisiones de impacto para la continuidad de negocio. Ojo, actualmente WOM tiene 2.600 empleados que tienen presencia en 475 municipios, es decir, en 30 departamentos. Sin embargo, para esta sesión con el equipo directivo, se le ha pedido a usted como consultor presentar la nueva estructura organizacional con una disminución del 25% del personal. Partiendo de que conocimos un poco cómo es la arquitectura, entendiendo que hay diferentes estructuras organizacionales y demás, ¿qué criterios tendrían ustedes en cuenta para disminuir ese 25% del total del personal? ¿Cuánto tiempo tomaría la implementación de una nueva estructura? ¿Qué tendrían en cuenta desde el modelo de compensación y beneficios? Ahí ya empieza a verse diferente, por lo pronto vayan ingresando al Padlet. Contarles que todas las organizaciones, y la mayoría pues no solamente presentan estados financieros, sino informes de sostenibilidad, y eso es importante porque nos va dando también hacia dónde están los indicadores, las metas, los ingresos, cómo está hoy también desde una mirada muy financiera la organización. Entonces, eso es un punto clave muchas veces para nosotros desde la arquitectura y el diseño organizacional. Sin embargo, yo acá los voy a ir llevando. Yo quiero que ustedes en esta sesión y en este espacio en particular podamos ir hilando fino, Ustedes son los de talento humano. Ustedes deben orientar al equipo directivo en venga. ¿Cómo está consolidado el equipo directivo de WOM a corte de ese 2022? Por un lado tienen un vicepresidente, bueno, el presidente, que ya Ramiro Lafarga, tienen un vicepresidente de mercado, Aldo Vidal, tienen un vicepresidente de tecnología, Gonzalo Beas, tienen a Carolina Vallejo como vicepresidente comercial, tienen a Sandra Quitián como vicepresidente de valor humano, tienen a Faihan Al-Fayez como vicepresidente de asuntos corporativos y tienen un vicepresidente financiero que es Alexandra Torbe. Para poder arrancar en el link que les estoy compartiendo, el primer criterio que nos están pidiendo acá es, venga, debemos bajar al 25%. ¿Cuánto es el 25% de 2.600? 650. Ok, 600 colaboradores es nuestra meta.
¿Seguro? ¿Todos correcto? ¿Ese es? Sí, 650. Entonces vamos a, ahí esos 650 son, es nuestra meta que debemos cumplir. Bien. ¿Qué aspectos o qué criterios tienen en cuenta para poder tomar esa reducción del 25% del personal? ¿Cuál es el primero? Ojo porque yo sé que muchos nos vamos a parar desde talento humano, desde los ciclos y los procesos, pero ojo, antes del talento humano, recuerden que ustedes conocen la arquitectura y el diseño organizacional. Entonces, ojo, porque ahí hay una pequeña entrada muchas veces. Claro, desde talento humano la tenemos clara. Desde talento humano vamos a decir, no, miremos los tipos de contrato, no, miremos quiénes van de pensión. No, o sea, va a salir un sinfín y está perfecto porque lo vamos a declarar en este espacio. Pero quisiera que antes de que empecemos a hablar de talento humano, recuerden que ustedes son consultores organizacionales en este espacio y deben conectar también desde la arquitectura qué decisión van a tomar. Entonces, recordemos que la arquitectura es un todo, ¿sí? ¿Cuál creen que ustedes sería su primer elemento para empezar a hacer esa reorganización? ¿Qué creen? Ahí pueden darle clic y pueden dejar sus comentarios. Tranquilos, se lo vamos organizando para quienes quieran acceder en este momento. Yo les comparto Perdón, pantalla. Jason. Sí. Hola, hago una observación, no sé si estoy equivocada, pero el 25% menos de los 2.600 colaboradores serían 1900, la meta serían 1950, ¿no? O sea, hay que reducir 650 y quedan No, 1950. hay que reducir el 25% de 2.600, ¿verdad? Sí. Entonces 1.950 colaboradores es la meta. ¿Sí? ¿Cuál es la meta? ¿Cuánto? Dejar 1950. Listo. Ojo, porque yo acá, ustedes son el equipo consultor. Yo acá me dejo guiar de ustedes. No. Yo acá me dejo orientar porque ustedes son los que dan el punto de partida. Y ojo porque este estudio de caso real, yo no quiere decir que yo haya trabajado para los proyectos de WOM, pero sí tuve una organización que pasó por un proceso muy similar. Y muchas veces a uno empieza siempre a arrancar desde temas muy desde talento humano, pero hay que hacer un punto atrás. Hay que hacer un punto atrás para poder dar un enfoque estratégico de cómo tomar las mejores decisiones y cuáles son los criterios que empezamos a tener en cuenta. Entonces, si bien la meta entonces son 1950, ¿cómo arrancarían? ¿Qué decisión arrancan ustedes? Ya eso tengo una pregunta. Sí. ¿Dónde hay que escribir o...? Bueno, le dan acá, entonces cuando ingresan al link, le dan acá en un botoncito en la esquina en el color rojo, rosado, en el botón rosado, le dan clic, automáticamente les abre esta opción. Pueden colocar su nombre, un ejemplo, Jason, y acá dejamos en detalle el mensaje que quisiéramos ¿Y dejar. lo pusiste dónde? ¿En el chat? Es que acá en En la el chat. pantalla no veo el Está chat. en el chat. En el chat de Teams. De este chat, de esta reunión. Ya está, listo. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Por dónde arrancarían? A ver, ¿por dónde arrancan, señores? Recuerden que tenemos antes de las 7 para ir avanzando en este ejercicio. Incluso para quienes vieron el material, hay unas pautas interesantes ahí. Hay unas pautas que no podemos dejar de un lado y que son un punto de partida para todo lo que nos va a permitir mejorar la estructura organizacional y tomar unas decisiones también basadas en algunos elementos. Bueno, veo que ya algunos están escribiendo ahí. Están escribiendo. Ahí vamos dando el minutico frescos. Ahí lo vamos complementando entre todos. Esa es la intención de este espacio. Solamente que la arquitectura toma un papel muy importante en la compensación y beneficios y somos nosotros los de talento humano los encargados de hacer que esta dinámica cambie. Entonces, yo les doy la clave. En una parte de la guía, de una de las guías que les compartí, en la hoja 13, encuentran unas claves. Unas, no muchas, pero encuentran unas claves importantes. Ojo, porque lo primero que estamos evaluando en este ejercicio tiene que ver principalmente con el proceso de los criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios con los cuales arrancaríamos? Bueno, veo que están escribiendo. Por tiempo voy avanzando en algunos. Voy a dar un minuto para que puedan dejar ahí como las observaciones. A ver, ¿con cuál se irían ustedes?
Recuerden que ustedes fueron llamados al equipo directivo, ¿no? Y eso hace que ya la diferencial tenga que ser desde ahí. Va a partir por un lado. Jackson, una pregunta. Bueno, Sí. no sé si lo estoy enfocando mal, pero pues para mí un proceso de reorganización, primero pues tenemos que hacer un análisis detallado según lo que tú te contabas, pues de cada departamento, qué funciones y qué áreas son importantes para reducir, ¿no? Que sean más Sí. visibles y no comprometer tanto pues demasiado la operación de la empresa. Creo que ahí está la clave, la acabas de decir, y es Sí, el punto, sí, ese es. ¿Por qué empezamos por ahí? Recordemos que las organizaciones se organizan, valga la redundancia, por algunos procesos. Hay procesos core de negocio, exacto, hay otros procesos que son de apoyo y otros procesos que son operativos. operativo, Entonces, sí. si nosotros empezamos a priorizar, arrancaríamos primero, uno de los criterios para tomar un proceso de reestructuración organizacional es entender el modelo de negocios y a partir del modelo de negocio, que como tú dices va en el diagnóstico, entender cuáles son los procesos que son omisionales o core de negocio, cuáles procesos empiezan a ser operativos o de apoyo o asistenciales. ¿Por qué? Porque los que son del core de negocio, imaginémonos en WOM, los vendedores finalmente no es que cierre la organización sigue funcionando. Entonces yo necesito seguir vendiendo porque necesito garantizar el ingreso. El ingreso. Uno de los criterios importantes es garantizar el ingreso. ¿Qué áreas, qué procesos, qué personas garantizan ese ingreso? Los Ahora, vendedores. Ujú. exacto. Ya después de eso, ¿cuáles son los procesos que no, que son de apoyo? Entonces imaginémonos que en WOM hay un área que se llama inversiones. Entonces, probablemente el área de inversiones sería efectivamente uno de los elementos en los cuales empezaríamos a decir, venga, no, esta área no, los que tengan proyectos de tecnología, que no vayan, que no sean representativos, pues empezamos a cambiarlos. Áreas, incluso me pasó en una empresa en particular que empezó a reducir talento humano, porque era área de apoyo. Entonces, un ejemplo, imaginémonos que WOM tenía, no sé, voy a decir algo, que WOM tenía 30 psicólogos de selección. Probablemente va a tomar una decisión de que en talento humano, por ser un apoyo, probablemente no van a estar en medida de crecimiento, sino al contrario, en regresión, van a estar un poco más en disminución, pues van a tomar decisiones de prescindir de cargos que en este momento no sean, no digo claves o necesarios, sino que en este momento, por la condición de la organización, no generen el impacto que se espera. Entonces, miren que también un momento importante que nosotros hacemos es, bueno, los procesos. ¿Cuáles son los cargos críticos de la organización? ¿Con cuáles definitivamente si tuviéramos que bajar? No al 25, imaginémonos al 75, quedarnos con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo de la operación. Entonces ahí empieza a haber un tema también interesante de los cargos críticos, como segundo criterio. ¿Cuáles son los cargos críticos que no puedo mover, que no puedo tomar ningún tipo de decisión? Incluso la valoración de cargos nos va diciendo cuáles son los cargos críticos, porque son los de impacto y contribución a la estrategia del resultado. Ahí vamos, y no estamos tocando nada todavía tan detalladamente nada temas de talento humano. ¿Cuál creen Exacto. que podría? Dale, adelante. ¿Qué No, otro? ¿Qué otro? es lo que tú hablas también, o sea, priorizar las funciones, las funciones críticas, identificar los funcionarios, los roles, por ejemplo, ¿son qué? 475 departamentos, Ujú. 475 municipios Sí, Dios. y 30 departamentos mirando eso. Yo creo que también el tema de la comunicación es crucial en hacer una comunicación abierta, pues para no afectar tanto al personal y comentarles el tema de la reorganización en la empresa. Te digo por lo que estamos pasando en este momento aquí donde yo trabajo por algo similar. Y tú tocas Ujú. un tema muy importante que los cargos administrativos que son de apoyos a todas las áreas transversales son los que más se reducen o fusionan algunos cargos con otros para el tema del apoyo. Bien, y tocaste un punto clave, la eficiencia organizacional. Ahí es donde uno Ujú. empieza a buscar la reacomodación de áreas. Hay áreas que Exacto. tienen similitudes o que probablemente por los tipos de roles puedan ejercer funciones un poco más transversales o interdisciplinarias y empieza a ser un criterio también de reacomodación y de reorganización. Entonces miren que finalmente esta mirada es clave y me parece excelente como lo comentas, Claudia, porque estamos en esa condición como organización.
Y en talento humano pasa, nos van a llamar. Incluso mi primera experiencia cuando me pasó esto, pues yo dije, no, la fácil. Miremos quiénes tienen contrato fijo y quiénes tienen contrato indefinido y arranquemos por los fijos. Incluso miremos el capítulo más particular y fue cómo fue pandemia. Cómo las organizaciones hicieron su reorganización en pandemia. Porque no había ingreso operacional. Entonces, el definir los criterios, y acá hay un punto importante que yo se los voy a recomendar muchos a ustedes, de equipo de arquitectura y de consultoría. Tienen que hacer plan de crisis para reestructuración y reorganización desde la arquitectura. Plan de crisis porque mañana puede llegar otra pandemia. Pero quiero preguntarles, ¿tienen identificado esos 7 pasos? Normalmente son 7 pasos. Y es, bueno, listo, arrancamos paso 1. ¿Cuáles son los cargos críticos? Paso 2, ¿cuáles los procesos core de negocio que no podemos tocar? Paso 3, mirar todos los temas de reacomodación de áreas y demás. Paso 4, incluso en compensación y beneficios, o para quienes manejan arquitectura organizacional, deben hacer simuladores de cambios de estructura constantemente. Lo hice. ¿Qué pasa si se mantiene 50? ¿Qué pasa si subimos a 75? ¿Qué pasa si doblamos a 300? ¿Qué pasa si bajamos a 100? Y eso pasa en compensación y beneficios porque merece en donde la compensación diga, no, es que acá pagamos 100% todo fijo. No hay organización que aguante si crece de 300 a 1000. No hay organización que aguante, porque merecen cómo se va a ir los costos. Más allá de las inversiones, claro, de pronto nuestra compañera nos lo compartió la vez pasada, que es la Asociación Minera, y pues hay unas inversiones de capital extranjero importante, pero sin embargo, por más que uno quiera crecer y por más que tenga el capital, flagela. Veo más manitos levantadas, pero hoy voy dándoles el paso. Veo manitos de Andrea y hay alguien bajo la mano también. Yo. Angélica. Ya, ya son. Dale. Equipo. No, Pues no mira, sé. Perdón, Andrea. Dale, Andrea, y ya vamos contigo. Yo creo que estos procesos de reorganización son tan trascendentales y profundos que yo desde consultoría crearía una mesa con los líderes estratégicos del negocio, porque fíjate que talento humano es apenas una sola arista del aporte a la reorganización. ¿A quién involucraría yo? Por ejemplo, al director de finanzas, al financiero, al de la plata. Porque cuando nosotros analizamos desde el PIG cómo está el negocio, muchas veces, y te lo digo por experiencia, el rubro más grande no era la gente que suele ser, ¿no? En muchas compañías el payroll cost es más grande, sino, por ejemplo, los cánones de arriendo en una operación de retail. Entonces, es ahí donde necesitamos involucrarnos desde esa visión holística del negocio, no solamente a un lado del personal, sino de manera integral. Y para mí clave en este proceso y en mi planteamiento del proyecto, tengo que tener de la mano al financiero para poder entender dónde están las debilidades, dónde están los problemas, porque ahí es donde tenemos que empezar a recomendar o a sugerir cómo podemos generar un proceso más eficiente. Número 2, pues al legal, porque pueda que yo diga, no, quitemos esto, lo otro, pero pues eso a fondo tiene unos temas legales importantes y normativos que se deben seguir y se deben cumplir. Y así sucesivamente, yo creo que formo una mesa con las áreas o directores estratégicos del negocio. Para mí está el de finanzas, para mí está el legal, para mí está el de tecnología y de pronto el de mejora continua, que voy a saber. Y ahí empezamos sobre los números, sobre el análisis de números que tengamos a entender la realidad, la problemática y a tomar o a dar recomendaciones frente a eso. Pueda que al final no sea que pueda el 25% yo lo genere por eficiencia, como te decía, por ejemplo, con cánones de arriendo, renegociando. Entonces, digamos que ahí van saliendo otras estrategias que al final se cumple el propósito de llegar al número de ser sostenibles o al punto de equilibrio, pero sí creo que tenemos que tener esa mesa interdisciplinaria para poder recomendar y asesorar de manera mucho más acertada. Y por supuesto, pues ya en lo que respecta a recursos humanos o de talento humano, pues miraremos gente. Sin embargo, la gente tampoco se mira desde un solo silo, porque yo puedo decir, bueno, todos estos
analistas y auxiliares o estos especialistas, pero el director del área es el que conoce muy bien el propósito y la misión del cargo o lo que están haciendo. Entonces, digamos que todo eso es un trabajo muy en equipo y colaborativo. Bien, me encanta porque creo que un punto de partida, y ya voy con Angélica, y si voy con Angélica en un momento, recordemos que el primer paso, uno de los primeros criterios, es eso, definir efectivamente cuál va a ser la ruta de navegabilidad para establecer el plan. Y eso implica recoger datos y hechos. Implica recoger una serie de informaciones que nos permitan efectivamente entender cómo podemos priorizar. Porque imagínate si yo les devuelvo el caso y les digo, venga, es que ese 25% que ustedes deben reducir, lo deben reducir en los próximos 3 años. Porque la sostenibilidad financiera y los ingresos me va a permitir hacer la gradualidad. ¿Ven? Entonces, ahí es importante verlo. También dentro de los recursos, ¿cuáles recursos puedo optimizar? Porque lo mencionaba Andrea, hay recursos tecnológicos que puedo, inversiones que ya no haría, por ejemplo, nuevos aplicativos, actualizaciones, herramientas, licencias, todo lo que le queramos subir. Infraestructura, y hay una parte interesante cuando ustedes mencionaron los departamentos y municipios. ¿Qué pasa si yo tengo un municipio por Bajo Caucasia donde no me genera representación económica, donde no me está llegando al punto de equilibrio y al contrario me está generando pérdidas? ¿Sí? Yo puedo entender al colaborador, incluso le puedo decir, venga, yo lo voy a trasladar de Caucasia a otro, no sé, a Putumayo, voy a poner el ejemplo por ir muy lejos. Pero miren que ahí uno empieza a tener, y eso me parece importante, y esa es la mirada que yo quiero que ustedes tengan desde antes de la compensación, porque pasa mucho que cuando uno está en nómina y en compensación, cuando dicen, no, tocó reorganizar, saque gente. Yo se los digo, no puedo decir el nombre, me perdonan, pero no puedo decir el nombre de una empresa que me pareció fatal cuando dijo, saquemos a las personas. Pero no hubo mesas de trabajo, sino dijo, ¿cuáles ganan más de tanto valor hacia arriba? ¿Cuántos de tanto hacia abajo? ¿Sí? O un criterio, una organización decía, venga, no, bájele a todos los departamentos el 5% de lo que tenga. Decida quién no hay que sacrificar. Y eso tampoco es objetivo, ni mucho menos funcional, ni eficaz, ni estratégico. Entonces, pilas porque esto puede pasar y nos vamos a ver enfrentados a muchos escenarios y esto hoy más que nunca es a flor de piel. A todas las organizaciones les está pasando. Antes de pandemia, post pandemia, bueno, en fin. Incluso ahí es importante, y tomo la observación que decía Andrea, debemos documentar el proceso de estructuración y reestructuración. ¿Cómo vamos a afrontar la reestructuración? Si llegara, no va a llegar. Eso es como cuando uno dice, de pronto uno, yo en casa digo, venga, nunca nos va a dar un terremoto. ¿Para qué compro extintor? ¿Para qué botiquín? ¿Para qué? No, uno, lo importante dentro de la gestión estratégica es la planeación, la anticipación, entender que el riesgo existe, que el impacto, ¿cierto?, se puede dar y cómo yo debo prevenirlo. Y quienes manejen arquitectura y diseño organizacional de la mano con compensación y beneficios tienen que tenerla muy clara ahí. Hay que tomar el tiempo para construirlo y definir, como lo decía Andrea, actores, acciones y demás, pero hay que hacerlo, hay que escribirlo, ¿sí? Imagínense, Nahuel, ¿cómo creen que están ellos ahorita después de mayo? ¿Cómo creen que está no solamente talento humano, sino toda la arquitectura organizacional? Y aparentemente sus estados financieros eran buenos en el informe de sostenibilidad del 2023. Pero todo cambia. Pues claro, la inflación, miren las reformas. ¿Cómo nos está cambiando las reformas a nosotros? Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero acá la clave equipo es la preparación. Voy con Angélica para ir al siguiente paso, porque veo más manitos levantadas. Me gusta, porque... Bueno, no, quería solamente como complementar un poco lo que estaba, porque Andrea dijo como mucho lo que tenía pensado pues proponer aquí, pero creo que aquí hay un rol muy importante que es el del director comercial o el que sea, porque al final es el responsable como tal de las ventas, teniendo en cuenta como el corte de este negocio. Entonces, un poco también como atado a lo mismo, a nivel de presupuestos y de cumplimientos en ventas y demás, pues hacer como esa validación de cuáles son esas sedes que no me están generando un impacto, un cumplimiento de presupuesto y sí nos generan pues obviamente unos gastos de infraestructura, de personal y demás, y empezar como a reducir ahí, como tú decías, ya eso sin sacar tal vez al personal, sino reubicándolos en otras oficinas que tengan un impacto un poco más grande en ventas. Y creo que ahí juega un papel muy importante el tema comercial, porque al final, pues, siendo este core, pues, netamente es cumplimiento de presupuestos.
De acuerdo. Y mira, me parece muy interesante, Angélica. Voy a poner el mejor ejemplo y lo hago público porque eso pasa en la vida real. Cuando la EPS Compensar empieza a decir en este momento, venga, ya vamos a presentarnos a la Superintendencia de Salud, vamos a, obviamente, a bajarnos un poco del modelo correspondiente a EPS y demás, y todo lo que implica, en sus procesos de reorganización ellos tenían algo muy claro, y es que, claro, como es un ecosistema de varias empresas, decían, venga, pues yo empiezo a mover las personas de EPS Compensar a caja, o a agencia de empleo, o a fundación universitaria. Y empiezo a direccionar que estas organizaciones pues empiecen a priorizar con los movimientos que necesito hacer. Porque también en EPS pues se merecen personas que llevan 20, 15, 30, 40 años, ¿sí? Y eso también son impactos que uno debe evaluar muy bien. Y sobre todo porque aunque haya el cierre o el cese de actividades organizacionales, pues nosotros también tenemos que ser muy estratégicos y humanizar los procesos con las personas. Hay que tener mucho cuidado en el talento y realmente con el capital humano, porque pues son los que hacen que la organización no solamente crezca, sino que también se consolide. Y hoy estamos llamados desde talento humano a darle realmente esa importancia que corresponde a este departamento. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esas decisiones, pero me encanta que en este escenario miremos perspectivas distintas y ángulos desde una mirada distinta a talento humano. Porque lo que menos puede pasar es siempre declarar de entrada de nosotros de talento humano, no, miremos quiénes son, quiénes te van por la temporal o quiénes firmaron indefinido. No, yo creo que esas hay que hacerlas, sí, es un plan importante, pero quizás no las debemos priorizar a menos de que contemplemos primero algunas acciones que en el ecosistema de la organización se puedan mejorar. Por eso es importante la arquitectura empresarial y por eso el que ustedes conozcan muy bien un modelo de negocio, sus productos, sus condiciones, sus características, incluso su estructura, pues va a permitir que las decisiones vayan un poco más sostenibles. Yo digo que no sean eficientes porque pueden ser también eficientes desde muchas maneras, pero sostenibles en pro de una organización y de un equipo de trabajo y de un capital humano. Entonces, ahí vamos bien. Pero me encanta, ese es un primer ejercicio, por eso lo interesante es ¿cuánto tiempo tomaría la implementación de una nueva estructura? Miren, hay un punto importante y es que uno empieza a hacer modelados de estructuras. Uno empieza a hacer varios para entender en qué momento, después de haber hecho los primeros diagnósticos financieros, de resultados, de todo lo que tiene que ver con optimización de recursos, de eficiencias organizacionales y demás, pero ahí en la implementación de la estructura es importante dos conceptos claves. Uno, la gestión del cambio, porque vamos a hacer un cambio. Y el cambio es una condición necesaria, importante y relevante. Si hay organizaciones de talento humano o hay áreas de talento humano que no han adoptado gestión del cambio, importante el llamado a decir, venga, la gestión del cambio hay que hacerla, hay que definir nuestro modelo, hay que entender las transiciones, ¿cierto? Y las transformaciones organizacionales, porque hay de todo tipo, y definir una serie de pasos. Pero otro de los elementos también que es importante es la comunicación. Venga, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo hacemos? Porque vamos a pasar crisis, esto es una crisis. Si lo hablamos de crisis reputacional, esto va a ser, porque merecen qué crisis va a tener al interior la organización, dentro y fuera de lo que va a pasar con una reestructuración organizacional. Hay que manejar las condiciones y los escenarios que se van a enfrentar al interior. La incertidumbre, la ansiedad, la emocionalidad, o sea, esto es crítico y esto es importante que tengamos una mirada también para eso y un plan de trabajo que vaya fortalecido a eso. Y la comunicación. Creo que la comunicación, como en todo proceso, debe ser clara, debe ser transparente, debe ser continua y debe ser permanente. No podemos dejar de un lado de decir, no, después le informamos a los colaboradores que vamos a reorganizar, porque hay organizaciones que se reorganizan muy rápido y lo que menos hacen es informar a las personas. Y el último en enterarse es el empleado. Entonces, es crucial que lo tengamos ahí. Y ese plan de la nueva estructura de implementación debe tener ese plan de acompañamiento, de implementación, de evaluación, incluso de acompañamiento a las personas, a la reorganización de los procesos, a la reorganización de actividades, de funciones y de la fuerza laboral. O sea, eso tiene una dinámica muy, muy amplia, entonces va a depender de muchos aspectos. ¿Qué tendrían entonces ustedes en cuenta desde el modelo de compensación y beneficios? Imaginémonos que WOM en particular tiene un modelo de compensación que tiene, voy a poner compensación total donde tiene no solamente los salarios, sino tiene variables y que incluso tiene beneficios a nivel de auxilios educativos y que tiene beneficios en torno a auxilios, no sé, de canasta, no sé, ¿sí? ¿Qué creen que pasaría con el modelo de compensación? ¿Se mantiene? ¿Lo cambiamos? ¿Lo ajustamos? ¿Qué creen ahí? ¿Qué tendremos que arrancar? Pues yo, Adelante. experiencia,
digamos que lo primero que se evaluaba, pues depende, ¿no? Diferente casos de negocio, pero generalmente se mira la parte de beneficios, porque eso es, ya se me olvidó, no es prestacional, es a potestad de la compañía, entonces digamos que la empresa tiene mucha más flexibilidad para generar eficiencia o optimizar el costo a partir de allí y no desde ya un salario que está pactado contractualmente y legalmente con el trabajador. Entonces, generalmente lo que se mira es toda la parte pues, de beneficios, que es empezar a reorganizar por allí. De acuerdo. No, y está perfecto porque es un punto, pongámosle dos variables, metámosle carne al ejercicio. ¿Qué pasa si ellos son una acción sindical y que ya hay beneficios que están pactados? Se complica. Pero miren que se vuelve tan complejo, y no es que les quiera poner más, pero metámosle más sal. Supongamos que aparte de la asociación sindical que tenga, digamos que tienen un tema de competitividad muy alto y sus salarios son 100% prestacionales, que es lo que tú acabas de mencionar. ¿Qué haríamos ahí? ¿Cómo haríamos? Ustedes, de pronto algunos ya lo han hecho, pero ¿será que podríamos cambiar un salario fijo que tiene la persona para volverlo un salario flexibilizado? No sé. ¿Qué creen? ¿Puede pasar? Jackson, Debe ser este acuerdo acordado con el trabajador, ¿no? Sí. ¿Y qué ley lo dice? Alguien ahí estaba mencionando. ¿Qué ley lo dice? Listo, no, tranquilos, no. Ojo porque hay varias leyes, ¿no? La, ley 13, 50, la ley 1393. ¿Sí? del ¿Es esa? 2010. Sí, esa el artículo 30, y me parece perfecto que tú lo acabas de mencionar, el artículo 30 de la ley 1393 del 2010 establece que los pagos no constitutivos de salario que excedan el 40% de la remuneración del trabajador hacen parte del índice ingreso base de cotización. Sin embargo, ahí hay un elemento importante que empieza a decir, venga, podemos acordarlo, podemos establecerlo de manera voluntaria. Y pueden establecer mediante un acuerdo o un otro sí, que entre el empleado y el empleador, que definan que su ingreso fijo, generalmente el 40%, eso también depende de unas tablas, se estructure como paquetes de auxilios y beneficios no constitutivos salariales, ¿sí? Para que también el costo de la organización pues no sea más alto, pero se pueda ajustar. Y como tú lo acabas de mencionar, incluso hay un inciso en el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo que lo permite, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a hablar más adelante, no nos vamos a enfrascar por ese lado, pero recuerden que está la ley 1393 del 2010, incluso está la ley 50, que es la ley 50 de 1990, que al final introduce algunas reformas del Código Sustantivo en el artículo 128, que habla de los pagos no constitutivos de salario. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, frescos, no nos vamos a enrollar todavía, no vamos a hablar de factor prestacional, todo esto, porque va a ser interesante. Pero miren que ahí todas las alternativas tenemos que evaluarlas y un componente jurídico es importantísimo, ¿sí? No solamente el componente jurídico laboral, sino empresarial, comercial, civil, de responsabilidad, todo porque esto va a ser un momento donde tendremos que sentarnos a evaluar la condición de la organización. Pero bien, vamos a dar el siguiente salto a la Fundación Universitaria Compensar, muy rápidamente, pero son estudios de caso y es interesante que después de estas discusiones pues lo sigamos fortaleciendo. La Fundación Universitaria Compensar es una organización que lleva un poco más de 40 años en el mercado. Básicamente a partir del 2007 tuvo la integración de la Caja de Compensación Compensar, donde pues fue haciendo aportes importantes frente a las agencias de empleo, la consolidación de programas como lo que es Propulsor, Posible, que son elementos de formación empresarial y por otro lado de mecanismos al cesante. Sin embargo, pues ellos han empezado a evaluar su nuevo plan estratégico, también es público. Ojo, acá no estoy compartiendo información confidencial de las organizaciones, sino todo esto es público. Y ellos fueron estableciendo cómo hoy su ecosistema de la caja de compensación debería evaluarse de manera distinta. Ahora bien, bajo esta mirada, el estudio de caso consiste en que ustedes como líderes de talento humano han sido llamados para acompañar al equipo directivo de la Fundación Universitaria para implementar el nuevo plan estratégico 2024-2027, por lo cual es importante que se evalúe la estructura organizacional que tienen en su momento, que es la que ven en pantalla, y cómo la adaptarían bajo los nuevos desafíos.
tengamos en cuenta que la organización está enfocada en este momento a 4 grandes desafíos o ejes estratégicos. 1, la cultura. 2, la articulación de compensar con no compensar, ahí las voy leyendo. Entonces, en cultura, principalmente el fortalecer una cultura que permita el cumplimiento del propósito superior mediante la apropiación de 4 atributos y comportamientos organizacionales. Aquí me parece interesante porque no todas las organizaciones establecen en esos ejes estratégicos la cultura. Muchas son muy ambiciosas a negocio, a modelos, a productos, a servicios, pero esta organización hizo algo muy interesante y dijo, venga, ¿sabe qué? Mi objetivo estratégico es la cultura. Y eso es interesante porque le está dando la relevancia al capital humano. Y eso debemos mirarlo muchas veces nosotros también desde talento humano. Venga, cómo de verdad la cultura empieza a ser un papel más allá de un área interesante en talento humano, más allá de una serie de decisiones, sino empieza a ser un eje, un pilar. Y en ese sentido, también empieza a hablar, venga, si bien existe una articulación con compensar y con la universidad, debe consolidarse una relación de doble vía que favorezca la sostenibilidad del desarrollo entre la agencia de empleo, entre la EPS, entre la caja e incluso la nueva Fundación Universitaria Compensa. Habla también de un modelo universidad de empresa que debe desarrollar soluciones y modelos de negocios disruptivos que contribuyan a la productividad de la empresa y el posicionamiento de marca. Miremos cómo está el organigrama de manera muy general. Si quieren lo vamos a ir discutiendo para poder ir avanzando con los tiempos. Pero al 2023 también está público. Acá igual esta presentación se los envío, pero está público. Era una organización que tenía en su momento una dirección académica, una dirección de desarrollo y relacionamiento empresarial, una dirección de educación virtual, una dirección comercial, una dirección financiera, una dirección administrativa, una dirección de mercado y comunicaciones. Todas ellas, incluso las de Secretaría General y Dirección de Planeación y Aseguramiento, reportan a Rectoría. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo arrancarían ustedes para mejorar esa estructura entendiendo que hay un nuevo plan estratégico? 1. 2, que quieren alcanzar esos grandes 4 objetivos que van sentados en la cultura, que van sentados en el posicionamiento de marca, que van en la articulación de la universidad, de la articulación compensar y el modelo universidad de empresa. Porque yo veo ahí un error en la estructura de entrada. ¿Qué creen que pasa con esa estructura? Miremos solamente los colores naranja y miremos el morado. ¿Qué creen que pasa cuando se toman decisiones con ese color naranja y ese color morado? ¿Cómo creen que son esos comités? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ahí votemos ideas para pasar al siguiente tema. No sé Pero, si lo puedas poner un poquito más grande, Jason. claro. Es que tengo gafas, pero igual no veo. Bien, bien. Por acá voy dejándolo, voy rotándolo. ¿Qué creen que pasa con esa estructura? Pues no sé, yo me voy a atrever a decir algo. Sí, esa es la idea, Angélica. Muy bien. No sé si el rector sea la persona como, no, hablo, digamos, un poco en desconocimiento de muchos temas o de muchas, a profundidad de muchas áreas para llegar a una toma de decisiones como eso. Creería yo que el rector generalmente viene siendo una persona en formación de educación y pues no sé, creo que Bien. pues obviamente Vacilando por el punto que es. Vacilando por el punto que es. Creería yo que sí, por ahí un poco. Claro, Además, cada área, si miramos cada área naranja, cada área tiene un interés en particular y tiene unos objetivos que cumplir. Imagínense 9 personas intentándose poner de acuerdo para una decisión de un rector. Y eso va a afectar muchísimo porque el rector probablemente tiene que estar muy hacia afuera, en la parte externa me refiero al relacionamiento, porque ya es una posición muy alta, ya es una posición que debe estar también en una mirada diferente, con agremiaciones, asociaciones, debe estar enfocado principalmente también a todo lo que tiene que ver con negociaciones de alianzas, convenios, incluso cómo está el marco frente a la educación, Ministerio de Educación. Imagínense en las decisiones semanales que tenemos que tomar en todas esas direcciones. Entonces acá empezamos a decir, venga, está bien porque hay direcciones que tienen una autonomía, pero la toma de decisiones puede verse afectada. Puede que no exista un gobierno corporativo que permita aligerar un poco eso. Y ahí empiezan a ser intereses importantes para decir, venga, ¿será que es la estructura que ayudaría hoy a garantizar los resultados que se quieren si seguimos haciendo exactamente lo mismo? Entonces, cambia. Veo una manito levantada, ay, la voy a bajar. Era de Connie. Connie, adelante.
Sí, creo que es algo que está en el material que compartiste el día de hoy sobre más capas de aprobación y terminan no sabiendo quién es el responsable, demoras en la toma de decisiones e incluso, pues no sé, creo que podría llegar a haber algo de duplicidad de Esfuerzos funciones y y de esfuerzos. esfuerzos que pues obviamente va a traer sobrecostos en la misma organización. De acuerdo. Y creo que ese es el punto clave y me encanta, porque miren que muchas universidades para este tipo de escalada, por lo menos que tengan más de 5.000 estudiantes, tienen vicerrectorías. Y los vicerrectores, que es una posición intermedia, ayuda a capitalizar esas decisiones, pero también a agrupar áreas que permitan, uno, eficiencia. Hay que, ojo con los recursos, porque yo no creo que el director de desarrollo empresarial esté compartiendo recursos al director comercial y se estén compartiendo presupuestos. Pero si hacen parte de una misma vicerrectoría, yo digo, venga, ustedes dos directores, armemos un solo paquete y hagamos un único esfuerzo, porque ustedes están tocando clientes por allá y otros por acá. Entonces, pilas con esto. Entonces, me parece ideal y súper válida también esos aportes, Connie y Angélica, porque esas son las miradas claves dentro de la estructura. Y miren, no conocemos a nadie allá adentro, pero miren cómo ver los niveles organizacionales, ver la composición de las estructuras, entender hacia dónde se están moviendo, nos va habilitando a nosotros también de manera estratégica a entender, venga, pilas. La organización debe dar un rumbo y no debe seguir igual. Obviamente ahí ya saldrán propuestas de cómo se agrupan, se dividen, se segmentan, se fortalecen, se atribuyen roles. Veo otra manito por ahí levantada, Claudia, adelante. Jackson, yo lo veo de una manera diferente. Ok, ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que el rector, tanto en los colegios como en las universidades, digamos que son como los dueños del negocio, que por su sí, rol tiene que llamarse rector, pero yo creo que ellos son las personas que conocen pues cómo nació, cómo se creó, cómo se estructuró todo el proceso en este caso, la universidad. Entonces yo no lo veo tan mal que estas personas le reporten a ellos. Entonces, viéndolo, lo que dicen mis compañeras, ¿cuál sería tu recomendación para el tema de reorganizar este organigrama? No sé si habla de la vicerrectoría, más bien que se hagan unas y que estas 9 personas que tú decías le reporten a la vicerrectoría y ellos al rector. No sé si lo estoy enfocando mal. bien. Lo- No, va bien y me encantan las dos percepciones, pero ¿qué pasa? Sucede que cuando lanzaron, me voy a volver un capítulo anterior, cuando lanzaron un plan estratégico, este plan del 2024-2027 está interesante, pero tuvo que haberse consolidado también con una serie de resultados en la historia. ¿Qué pasó del 2019 al 2023? En ingresos de matrícula, en crecimiento, en evolución, en financiero, en tecnología. ¿Qué pasó? Y probablemente ahí tuvieron que haber hecho un diagnóstico, un DOFA, un PESTEL, un GAN, cualquiera, métanle todas las herramientas que quieran. Y eso tuvo que habernos dado un punto de partida. Ojo, ustedes son los consultores. Entonces, en este ejercicio va a pasar de que uno de los puntos de partida de la recomendación es evaluar. Una cosa es la consolidación del plan estratégico 2024-2027, que ya está, pero yo también tengo que entrar a mirar, venga, esto que ha pasado hacia atrás. Entonces, recordemos que el ejercicio de estrategia va en retrospectiva, hacia atrás. Me tengo que devolver para ver qué ha pasado en la organización, porque ustedes son nuevos, hoy ingresaron a su universidad y tienen esa primera responsabilidad. Pero yo tengo que no tomar decisiones hacia adelante, sino también cómo ha sido el comportamiento, la tendencia, las condiciones y el histórico de la organización para decir, venga, un ejemplo, me encantó la observación que dijo Claudia, venga, no, yo lo veo bien, pero que ese yo lo veo bien sea con ese fundamento y con esos criterios que nos permitan ver lo que sí es. Pero ¿qué pasa si en el informe de resultados y en el plan estratégico anterior dice que una de las mayores afectaciones fue la toma de decisiones del gobierno corporativo? Que, no, que se demoraban en que los comités se sesionaban cada mes y que eso represaba las decisiones incluso para nuevos modelos de negocio o para la reorganización. Si eso ya está declarado allá, ahí es donde dicen, miren, los niveles de autoridad que se tiene, cero. Cero porque no son consistentes y no le van a dar el vuelco. Y es una prioridad. Entonces, ahí me devuelvo con la observación que levantaste tú, Claudia, y decía, claro, podemos hacia atrás, pero recuerden que la estrategia va a pasar en compensación y beneficios cuando entremos a ese capítulo. Es hacia atrás y hacia adelante. O sea, yo tengo un estado de arte donde tengo que mirar qué pasó atrás en la compensación, qué cambios surgieron,
porque hay salarios que nunca se ajustaron en el tiempo. Entonces una persona que ganaba, voy a decir algo, 3 millones de pesos hace 6 años, hoy sigue ganando los mismos 3 millones de pesos cuando el poder adquisitivo de hace 5 años atrás era 750.000 y hoy está en 1.300.000, pero sigue ganando lo mismo. Todo eso pasa en la compensación y beneficios y tengo que mirarlo, claro, vamos a mirar salarios, es un punto clave, y beneficios y demás, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de elementos. Entonces, un punto para hacer. Dos, entender también cuál es la estructura más idónea que puede llegar a darse la organización dependiendo de los resultados, dónde quieren capitalizar los esfuerzos, hacia dónde quieren, y probablemente ese plan estratégico también me va a hablar de unos indicadores, incluso de unos ejes estratégicos que se vuelven después tácticos y después operativos, es decir, que van en cascada, y eso me va permitiendo ver la integración. Puede pasar que en el plan estratégico 2023 anterior tenga un modelo de procesos específico, pero con el nuevo plan estratégico tenga otro. Ese es un punto de partida. El nuevo modelo de procesos, porque me va a permitir ver las interacciones que se tienen entre uno al otro. ¿Cuál es el alcance? Porque algo que pasa en las organizaciones es, venga, ¿es mi responsabilidad o no es mi responsabilidad? ¿La asumo o no la asumo? ¿Es usted o soy yo? ¿Compartimos o no compartimos? Porque los celos en los presupuestos, en los recursos, uno lo va a ver. Yo muchas organizaciones he visto, no, pero es que mi decisión es esta, venga, pero no piense como su proceso, sino piense que usted es una organización entera, y eso es una dificultad que no vemos todas las organizaciones dados esa. Entonces, pilas porque ese es uno de los puntos. Sin embargo, por un lado, pues empezamos a evaluar eso, evaluamos también las personas, el segmento de las personas, el histórico de las personas. ¿Por qué? Porque las personas también nos van a dar un punto de partida. En el estudio del caso anterior hablábamos también de cómo hoy son los expertos que han venido consolidando las áreas y probablemente ellos también tengan unas dinámicas importantes que debamos integrar. Entonces, hay participantes que debemos tener, consultores externos, consultores internos, áreas fusionadas. O sea, acá hay un compendio de una serie de pasos, pero miren que las organizaciones muchas veces en estructura y en arquitectura y en diseño organizacional no están preparadas para ningún cambio. O bien sea porque hay un cambio que sucedió como WOM, que toca de allá para allá, o para procesos que son como cambios más organizados. Y la primera reflexión que quiero dejarles en este espacio de arquitectura organizacional es pilas. Pilas porque debemos empezar a documentarlo. Pilas porque debemos evaluarlo. Pilas porque debemos hacer simuladores de cómo también está la organización. Está creciendo financieramente y eso es el mejor momento de la organización. Venga, que mejor inyectémosle capital a estas áreas de negocio porque son core y porque esto va a capitalizar y esto va a lograr que la organización mejore esto. Me parece interesante cuando dijeron pilas porque el financiero es un amigo. Sí, totalmente. O sea, hay el financiero, uno en talento humano y en arquitectura y en todo, el que se haga amigo del financiero, incluso nómina, pasa, porque nómina uno es muy cercano, incluso a los de contabilidad, por todo lo que ocurre naturalmente, pero es un punto importante porque es el flujo de caja y porque finalmente nos está diciendo, venga, ¿sabe qué? Su modelo de compensación y beneficios al final, o su política de compensación de ajuste salarial, debería tenerlo mejor en mayo, porque es en mayo donde mejor ingreso tiene la organización o donde ya meses anteriores ya está fijado, porque es la tendencia de la organización, tiene mayor ingreso y es el mejor momento de ajuste para que no afecte entre el costo y el gasto. Entonces, miren que hay cosas interesantes dentro de ello. Veo manitos levantadas, veo la manito de Andrea y ya vamos con Claudia y pasamos, porque ya vamos acá al siguiente ejercicio. No, resumo, tiene que ver mucho con lo que dijiste, Jason, frente a esta estructura, y es que tú decías algo, y es que las estructuras no pueden ser rígidas, tienen que ser flexibles. Y pueda que esta sea la estructura que los acompañó por tiempo atrás, y depende también del momento que esté viviendo el negocio. Pueda que en estos años su planeación o su objetivo estratégico sea la consolidación, el posicionamiento de la fundación como academia, etc. Y en función a eso surge esta estructura un poco lineal, con mucho reporte hacia una sola cabeza, pero decías tú en este momento o ahorita, pues el negocio ha evolucionado, el negocio ha crecido, ha tenido una dinámica diferente que ya es momento de reevaluar y recalcular cuál va a ser esa estructura que nos va a acompañar en esa nueva planeación estratégica. Entonces, pienso que sí hay que revisarlo, no es estático, hay que volver a alinearlo con el momento de negocio a hoy que tiene la fundación. De acuerdo. Bien, y creo que ese es el punto clave y es la evaluación constante de la estructura organizacional. No debe depender la evaluación de una estructura de un momento como el caso de WOM, ni tampoco debe depender de un momento como el caso de la fundación. Es decir, yo no puedo depender de que pase un momento de crisis o un momento de nueva replaneación. Yo tengo que evaluar constantemente
Incluso es una de las mejores técnicas para los procesos de compensación y beneficios cuando ya entremos en ese capítulo. Pero ven por qué es tan importante la arquitectura antes de la compensación y por qué hoy, miren, hagan el intento, busquen esas ofertas que les menciono y siempre aparece el director de arquitectura y compensación, líder de arquitectura y compensación. Ya no van separados, porque, claro, igual compensación maneja el flujo, maneja el gasto, maneja el capital del personal. Es una posición estratégica, hace muchos años uno no escuchaba. Hoy es una tendencia y es un tema muy fuerte para muchos procesos. Bien, voy a cerrar con Claudia y veía otro manito. Adelante, Claudia. Gracias, Jason. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo creo que tú como consultor te has encontrado con empresas que no quieren, pues piden una reorganización, pero no quieren cambiar su tema de nivel de reporte. Entonces, por ejemplo, es que el rector y las mismas áreas de reporte queden y ya pues su estructura de ahí para abajo es la que debe reorganizarse. Eh, m- Igual hay personas, hay empresas que son pues cegadas a eso y no lo hacen. Lo otro es que en el material que tú compartiste hoy, yo quedé un poco perdida en los tipos de estructura, la de funcional, matriasal. Quisiera que nos aclarara un poco eso, o no sé si sigue ese tu tema. Sí, sí, Era sí, eso. sí. Listo. Entonces, lo primero. En la primera parte, cuando sucede que hablamos de la cultura organizacional, miren que los momentos y los movimientos generacionales en una organización son claves. Hay incluso organizaciones que traen una estructura, una generación de cultura muy conservadora y otros muy diferente. Y eso implica desde los mismos roles directivos. Incluso imaginémonos que esta universidad lleva 25 años con un rector conservador y afrontar esos nuevos cambios y adaptarse a los nuevos entornos y a las nuevas dinámicas va a ser durísimo. Pero puede pasar de que no, se fue ese rector y llegó uno nuevo y ese nuevo tiene una perspectiva diferente. Entonces, lo primero que tú dices es, ¿o qué pasa cuando una organización no lo acepta, no acepta una propuesta o no acepta este tipo de condiciones? Primero hay que entender la cultura, porque eso nos va a terminar dando un punto de partida para entender qué pasa con la cultura, porque la cultura nos moviliza finalmente artefactos, comportamientos, atributos, reglas, normas, y eso nos va diciendo cómo es su personalidad. Yo puedo decir que One es la marca y es una identidad, y es el qué desde la identidad, y el cómo desde la personalidad me va a decir, venga, ¿y esto cómo suceden las cosas al interior? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se comunican? Bueno, un montón de cosas que más adelante veremos en cultura. ¿Cómo darle por sentado a una organización si debe o no debe cambiar una estructura haciendo una evaluación, una matriz de riesgos y impactos? ¿Qué pasa si no la cambiamos? ¿Sí? Así, sencillo. Porque eso le va a permitir a la organización decir, venga, si yo no la cambio en X tiempo, tengo la oportunidad y la posibilidad de afectar mi ingreso. Voy a tener un déficit. Voy a llegar a inoperancia. O sea, es mostrarle la realidad. Y eso es como decirle, mire, esta es su fotografía. Esta es la fotografía hoy. Con lo que usted tiene, estos son los escenarios y uno como consultor debe crear escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que usted tiene? Escójalo. Ahora, mi recomendación es, pilas, váyase por acá. Es lo mejor, pero yo le dejo a usted 2, 3 escenarios que le permitan decir por dónde debe irse. Es su decisión. Incluso, yo se los digo y gracias por la observación, me pasó una organización que me dijo, no, mira, me encantó tomar la consultoría. Y dije, bueno, ¿cómo vas a implementar? Me dijo, no lo vamos a implementar. Y le dije, pero ¿por qué? No, es que creemos que no es el momento. Entonces, válido, pues tú buscaste un proceso de consultoría por una mirada específica. Al final yo ya terminé, ¿sí? Porque mi proceso era diagnóstico, no era implementación. Pues yo le decía, pero lea las recomendaciones, lean las reflexiones que quedan dentro de la consultoría, porque eso es interesante para los servicios de consultoría y es, venga, ojo las recomendaciones, las reflexiones, las conclusiones de un proceso de consultoría. Y eso es importante porque es el valor agregado que uno le da a los clientes. Y es donde le dice, usted toma la decisión, usted tiene toda la potestad, pero pilas. Ahora, para arrancar estructura organizacional, y dentro de las estructuras voy a abrir acá un minutico otra hojita para mostrarles un poco muy rápido. Estamos viendo mi pantalla, ¿cierto? Esta es de la sesión de ayer, de antier. Voy a bajarme acá en las estructuras organizacionales. Estos son modelos que nos dan la punto de partida. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, Jason. Bien. En las estructuras organizacionales, solamente hay para hacer un refresh muy rápido.
Recordemos que las estructuras organizacionales se consolidan o se dividen también de acuerdo al interés y al modelo de negocio. Entonces, imaginémoslo principalmente que la mayoría de las organizaciones buscan estructuras funcionales que vayan atadas también a ciertas partes de condición de procesos que requiere o áreas que vean funcionalidad dentro de la organización. Imaginémonos que esta es un área de una universidad. La universidad necesita ¿qué? Vender. Entonces va a definir un área comercial. Necesita alguien que atienda a los estudiantes, un área de servicio y alguien de marketing que haga la publicidad. Pero probablemente no va a tener un área que se llame investigación social, porque pueda que no sea su interés, no es su propósito, no hace parte de su naturaleza y de su nicho. Incluso, entonces a lo que voy es el área que empieza una estructura funcional, construye lo elemental, lo necesario para operar. Entonces es como cuando yo digo, voy a hacer el arroz. Yo necesito el arroz, el aceite, el agua y la sal, un ejemplo. Bueno, alguien le mete la verdurita, bueno, XY, pero lo mínimo, o sea, no necesito más, no necesito más. Ah, pero es que ese arroz lo puedes hacer con pastica, no, pero no hay plata para la pasta, y tampoco es mi interés la pasta. Entonces, lo mínimo, eso es una estructura funcional. Matricial, aunque obedece a lo mismo funcional, se declaran en algunas organizaciones porque necesitan itinerar también proyectos, iniciativas y retos. Y eso es importante dentro de una declaración porque eso quiere decir que tú tienes un jefe inmediato, yo puedo depender de talento humano, pero tengo también un jefe de otra área, porque consolidamos proyectos en continuo. Empresas como cuáles, uno escucha, miren, yo he escuchado y visto estructuras, Keralty. Uy, es una estructura matricial donde uno ve que una persona puede tener 7 líderes. ¿7 líderes? Sí, 7 líderes. Y se declara de estructura matricial. Que dependes es de un centro de costo. Ojo, no dependes de un proceso. Dependes es de un centro de costo que tiene un alcance y un propósito. Pero tú te mueves. Miren, yo en una organización estuve en talento humano y pasé a eficiencia organizacional. Pero sigue haciendo lo mismo. Pero respondía a talento humano y respondía a eficiencia organizacional. Y tenía los dos jefes. Y con dos pedidos. Claramente hay que hablar cómo es ese alcance, cómo es autoridad, cómo es ese manejo. Eso tiene unas declaraciones de fondo. Muy, muy rápido. Estructura divisional de productos. Era lo que te mencionaba. Imaginémonos con Home Center. Home Center, entonces, voy a decir que Home Center tiene una división de electrodomésticos y tecnología. Entonces, tiene un área 100% para fortalecer todo el marketing desde allá. Pero también tiene un equipo de marketing para hablar de artículos de hogar. Pero también tiene un área de herramientas y maquinaria y tiene un equipo de marketing ahí. Entonces, se empieza a consolidar. Es más por unidades, por productos que tenga al interior, y cada producto puede tener una unidad. Entonces, era lo que yo les mencionaba que me pasaba con Escobar y Martínez. Tiene Golti, y en Golti tiene un director de mercadeo diferente al director de mercadeo y de publicidad que tiene Bitly, que es una de las organizaciones que tiene productos de derivados de caucho. Pero sigue siendo Escobar y Martínez, pero tiene dos focos. Cliente o mercado. Entonces, hay empresas mucho de servicio, los sectores financieros, banca, bueno, muchas en particular donde dicen, venga, debemos especializar, es un nicho. Yo necesito expertos en un nicho. Entonces, uno se va para un lado. Carvajal, voy a ponerles el ejemplo perfecto. Carvajal tiene Carvajal Educación, Carvajal tiene BPO, que es Contact Center Américas. Entonces, en Contact Center Américas, pues dedicado a todo lo que es Contact y BPO. Pero lo que tenga que ver con temas a nivel de comercialización de productos útiles y demás, por otro lado. Pero son divididas por clientes y mercados. Y divisional, les ponía el caso de Cameron, porque pues, al tener presencia en diferentes países, su modelo de operación y de estructura es distinto. Una cosa es Colombia, otra cosa es Panamá, otra cosa es Perú, otra cosa es Ecuador, otra cosa incluso es Haití, porque tienen presencia en Haití. Entonces, imagínense en uno, incluso ahí ya se empiezan a dar vicepresidencias corporativas, que es la alineación y la herencia de todos estos modelos estructurales. Entonces, hay muchos, pero todo esto va a depender de cómo se consolide la organización, el modelo y demás. ¿Bien? Bueno, hasta aquí preguntas rápidas. Si no, arrancamos ya con compensación y beneficios. Que ya ahora sí ya entramos a lo que todos queremos entrar. Ustedes dirán, venga, pero ¿por qué entramos a arquitectura? Ya veamos un poco la importancia y la necesidad, pero miren, es una necesidad inminente. Y en este ejercicio por eso poníamos ese capítulo, porque nos parece prudente, necesario, importante, relevante. Incluso cuando hablemos de los objetivos estratégicos de la compensación, hay que entender el modelo de negocio. Y el modelo de negocio nos lo da desde entender la arquitectura organizacional hacia atrás, ¿vale? Entonces, ya para entrar acá un poquito, la compensación y beneficios, voy a hablarles primero de los entornos y los escenarios de compensación. ¿Por qué existe la compensación y beneficios?
Vamos a arrancar primero por el entorno económico y el panorama económico, que al final puede ser un panorama económico global y local. Y eso pasa, por lo menos, creo que acá está Liliana, que Liliana Sí, viene de acá una, estoy. que tú vienes de una empresa donde tiene presencia en diferentes países. Sí, ¿Sí? de acuerdo. Entonces, la compensación también tiene que mirarse desde el entorno económico o el panorama económico que se tenga local y global. Porque hay que entender cómo son los comportamientos de la inflación, cómo son las devaluaciones de peso, incluso es ahí donde no entra la polémica, venga, ¿pago en dólares? ¿Pago en pesos? ¿Pago en euros? ¿Hacia dónde debo movilizarlo? ¿Qué condiciones debo evaluar para definirlas? Porque muchas veces uno dice, no, paguemos en dólares y acá esto de otro país hacia acá, pues la alza es muy importante y muy alta, pero el entorno económico nos permite entender también que cada país, cada segmento, incluso en Latinoamérica, pues tiene unas condiciones muy particulares dentro de su economía. Incluso para el de nosotros también debemos ver cómo estamos hoy en nuestro entorno económico, porque una organización que quiere decir, venga, paguémosle más, pero no está viendo su sector productivo, cómo está bajando, incluso en las encuestas que saca o la Andy o el DANI, pues es ahí donde uno está perdiendo la posibilidad de ver y enfrentarse al reto. Para alguien que maneja compensación y beneficios, debe enfocarse en entornos externos, que son los moraditos, y en entornos internos, que son los azul grises que ven ahí. Entonces, yo para crear un modelo de compensación y beneficios debo mirar el panorama económico que se tenga en los países, en las regiones, en las consolidaciones, los mercados, el mercado de valores, los índices de bursatilidad, bueno, un montón de cosas. Debo conocer también cómo está el mercado laboral. Y es que cuáles, si bien por un lado veíamos cuáles son sectores productivos que están en crecimiento o en descenso, también es importante entender cómo está la tasa de desempleo. No con esto quiere decir que uno vaya a desmejorar las condiciones o que tenga que bajar, pero también muchas veces el costo de nómina o el costo o los gastos que tenemos nosotros en nómina son muy altos. Y a veces necesitamos, hay dos condiciones, o aumentar o disminuir, pero el disminuir en personal implicará garantizar una mejor remuneración o por el contrario, bajar unas tablas o unos saldos o unas bandas para garantizar mayor personal. Y el mercado laboral, hay incluso, si uno lo mira, la tasa de desempleo ya en el mes de mayo era aproximadamente del 10,3, y eso nos hace ver también cómo hoy en día está esa tasa de desempleo para mirar las condiciones de remuneración, porque el índice de desempleo también nos dice por qué rotan las personas, en qué impactos de mercado se está viendo, cómo creen que afectó en este momento algunas organizaciones que se dedican a temas de importación y exportación agrícola en la última semana. ¿Será que es el mejor momento para invertir, para cambiar, para modelar el proceso de compensación y beneficios? Entonces ahí el mercado laboral también nos va dando guía, porque el mercado laboral también nos dice cómo nos comportamos. Incluso las guías de hoy que les compartí, donde dice la expectativa salarial, empieza a decir, venga, es que la expectativa de las personas ya no es ganar más plata, ya es tener otro tipo de beneficios e incentivos que le permitan mejorar su condición y su calidad de vida. Priorice. Claro, los datos ya no lo están diciendo. Pero por otro lado, de manera externa, la compensación y beneficios en los escenarios debe verse mucho desde la legislación laboral. ¿Cómo está afectándonos hoy la reforma pensional y laboral? Entendiendo que entra en vigencia en el 2025 y eso nos hace ya replantear todos los escenarios que tenemos. ¿Cómo cambia la reducción de las jornadas laborales de 48 a 42? Que por cierto, en 4 días debemos disminuir una horita, una o dos, ahí tengo la duda, una o dos horitas, pero ¿qué Una impacto? hora. Una hora. Bien, pero ¿qué impacto tiene en el costo? ¿Qué impacto tiene para nosotros que disminuya? Porque el valor de la hora va a subir para nosotros. Para el colaborador va a ser beneficioso, pero ¿y para talento humano? Para el proceso de compensación, para el proceso de nómina, ¿cómo quedan los recargos? ¿Cómo va esto a afectar incluso hasta los incrementos salariales del próximo año? ¿Cómo se debe entender también el cambio del recargo laboral que se tiene los días de descanso a los dominicales? Que creo que pasan de un 70 a un 75 a un 80. ¿No? Entonces, esto hace que compensación tenga una mirada, y yo siempre sugiero de que cuando alguien quiera empezar a escribir la política de compensación y beneficios, enfoque las condiciones externas y las condiciones internas.
Porque uno empieza desde lo interno, no, metámosle, que este es el alcance, esta sola, no, y que tiene Happy Viernes y que tiene, no, que se le sube el 5 por desempeño y el 15 por antigüedad, y todo eso me parece espectacular. Yo digo, pero venga, amárrelo a unas condiciones. Legislación laboral, es un elemento que yo no puedo decir, porque si yo declaré en mi política de compensación y beneficios que yo a todas las personas les subo de acuerdo al IPC, porque pasó, miren, se los digo, tengo 2 empresas acá, no puedo decir el nombre, ahí sí me perdonan. Pero que subámosle a todo el mundo con el IPC, ¿cuánto subió el IPC? El 9.28, el 2024, y empieza a hacer cálculos. ¿Y qué pasa con los que ya se vuelven a salario integral? ¿Y qué hacer para que no se suban a salario integral y se mantenga por factor prestacional? Y empieza la preocupación. Entonces, esa política de compensación y beneficios no puede estar mucho hacia allá, mucho a lo interno y nada a lo externo. Ojo con esos 3 elementos. Y eso es importantísimo. Ahora, cuando hablamos de interno, cuando nos preocupamos ya, venga, como organización, quienes estén en la organización A, B, C, D, E y F. Uno, debemos hablar desde la productividad y la eficiencia organizacional. Y es que al final todas las organizaciones requieren alcanzar sus metas en corto, mediano y largo plazo. Necesitan hacer más con menos, así que deben priorizar y optimizar sus recursos, incluso automatizar para disminuir los costos. Eso implica que una necesidad o un objetivo que uno empieza a evaluar es, venga, ¿será que empezamos a hablar de productividad desde la línea de desempeño? ¿Será que con los cambios de horas deberíamos más bien, en lugar de aumentar en personal, subir mejor los salarios, pero garantizar que las capacidades y las habilidades y las competencias den un valor agregado? Porque hay organizaciones que dicen, venga, no, acá no es crecer en personas. Acá una persona puede ganarse 5 y puede ganarse 7 millones de pesos, pero incluso ya empieza uno a verlo mucho en los contratos o en los otros sí de manejo de confianza. No me interesa que usted venga a calentar puesto y que venga acá a sentarse 40 pesos. Lo que me interesa es cumpla, entregue resultados. ¿Cuánto se demora? No sé, entrégueme resultados. ¿Sí? O la eficiencia de los recursos. Venga, mejoremos las estructuras para garantizar que este equipo que se llamaba A con este equipo B, pues se fusionen, manejen un mejor presupuesto, disminuyamos los impactos económicos, pero al final garanticemos el resultado. Y acá empiezo a recoger algo y es que la marca empleadora para mí es el concepto más generoso de compensación y beneficios como un objetivo de la marca empleadora, en el sentido de que recoge lo que es la promesa de valor al empleado, que al final la marca empleadora es lo que le ofrece la organización para que sea atractivo y representativo para el colaborador, y que al final está fortaleciéndose como identidad, como reputación, como marca de manera muy general. Entonces, hoy hay organizaciones que dicen, venga, es que yo quiero, en marca empleadora me pasa mucho últimamente, no, yo quiero entrar a Great Place to Work. Entonces, quiero mejorar los beneficios. ¿Y por qué quiero entrar a Great Place? Porque quiero ser un referente como la mejor organización para trabajar. Si ese es su objetivo, empecemos a hablar de cómo es la promesa de valor al empleado, ¿sí? Empecemos a hablar de usted cómo está consolidado como identidad interna y externa. Y empecemos a consolidarlo mucho mejor. Y incluso cuando uno empieza a hablar de la experiencia del empleado, ahí sí yo creo que entra mucho los procesos también de atracción. ¿Cómo los estamos haciendo llegar? ¿Cómo los retenemos? ¿Cómo los fidelizamos? Para mí atracción, retención, motivación y todo eso es experiencia del empleado. No es nada distinto. En muchas teorías van a encontrar que en compensación y beneficios el objetivo es atraer y retener. Sin embargo, eso ya se vuelve un proceso muy cíclico cuando lo volvemos un proceso más ambicioso y de mayor generación de valor y hablamos desde la experiencia. Porque eso implica que la compensación y beneficios se empiece a llevar, uno, desde el primer momento, onboarding, desde el momento en que está en desarrollo, que es el crossboarding, y desde la manera en que cierra la organización y se va la persona, que llamamos del onboarding en particular. Y es porque al final la experiencia del empleado es todo lo que un empleado encuentra dentro de la organización, desde su búsqueda inicial de trabajo hasta su último día de trabajo. Y eso implica que es ahí donde uno empieza a mirar, venga, la promesa de valor al empleado, la experiencia, los paquetes de remuneración, los incentivos, los beneficios deben estar atados a temas a nivel de bienestar, de remuneración, de reconocimiento, de desarrollo, de crecimiento, porque muchas veces vemos solamente lo salarial, pero incluso en temas de reconocimiento y desarrollo están los temas a nivel de beneficios e incentivos.
Y ahí entra un gran componente de la compensación total. Incluso la experiencia del empleado me permite medir la satisfacción. Venga, ¿cómo están mis empleados? ¿Qué dice? ¿Cómo me recomiendan? El Net Promoter Score, ¿qué nos dice? ¿Cómo es el compromiso? Incluso a mí me pareció muy interesante porque uno escucha a las organizaciones engagement o la conexión y el compromiso y uno dice, yo necesito personas fidelizadas con mi marca, que no piensen mirar atrás, porque hoy la organización también es que a todos nos pueden ofrecer muy buenas ofertas en diferentes mercados, pero hoy quiero capitalizar, porque es que también el costo de la rotación es muy alta. ¿Qué pasa con una persona que ya lleva 5 años liderando un proyecto y se va? ¿Cuáles son los impactos negativos? ¿Cuáles son los costos ocultos que esto genera? Y la fidelización, que al final yo quiero que esto sea representativo para él. En todo este ejercicio, claramente hay participantes y hay diferentes personas que intervienen dentro de la construcción de la compensación y beneficios. Desde la estrategia organizacional, desde diferentes actores, desde la estrategia organizacional, desde la estrategia de talento humano. Venga, la estrategia de talento humano está enmarcada hacia allá, a mejorar la productividad, la marca empleadora y la experiencia. Si eso está perfecto porque está muy bien sentado un modelo de compensación y beneficios. Desde mi mirada. Hay muchas miradas y me parece muy interesante porque son discusiones que uno entre todos los consultores y todas las personas que hacen parte de esto, pues replantea. Pero desde mi mirada me parece que es la mayor consistencia que se puede tener. Sin embargo, también empieza uno a mirar, venga, es que la compensación lo hablábamos en martes y esto puede venir. ¿Qué pasa si es una acción sindical? ¿Qué pasa si esto es de convenios, convenciones, ay, se me va, convenciones colectivas? ¿Qué pasa si no es de convenciones colectivas, sino son pactos? Entonces empieza a haber una negociación. Pero la compensación y beneficios no puede ser una mirada de talento humano y de la organización. Ahí debe incluirse sí o sí, y sugiero y lo considero principalmente porque es una mejor manera también incluso hasta de percepción de la remuneración de un colaborador o la retribución frente a un ejercicio y una labor en una fuerza laboral, incluir a los empleados. ¿Por qué es importante incluir a los empleados en los entornos y en los escenarios de compensación? Primero, porque ellos pueden construir su diseño de compensación de acuerdo a su momento de vida, su ciclo de vida. Yo puedo tener X años y a mí me dicen, no, es que te vamos a ofrecer un auxilio educativo para posgrados. Y yo digo, no, yo ya tengo 2 posgrados y una maestría. ¿Para qué? ¿Sí? O no, definitivamente te vamos a ofrecer un paquete que vaya orientado principalmente a temas de compra de vivienda. Pero en este momento no es mi intención porque yo quiero viajar. Entonces, el momento, el ciclo de vida, las condiciones de un colaborador, y ahí es donde uno empieza desde talento humano. Venga, si estamos conociendo a nuestros equipos de trabajo, a quienes hacen parte de ese capital humano, conocemos cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus expectativas, desde diferentes teorías. Por ahí en una guía van a ver algunas teorías, hasta de psicólogos importantes, como la teoría de Maslow. Bueno, se me va en ese momento el nombre, pero creo que sea. Que al final dice, venga, yo no puedo creer, no puedo tener la verdad absoluta de que la compensación debe ser solamente una mirada de talento humano de la organización, sin involucrar, o por lo menos preguntarle a las personas que hacen parte de la organización si ese paquete de beneficios es o no atractivo y representativo para ellos. Entonces, ahí es importante esas perspectivas. Todavía no hemos hablado de compensación y beneficios en concepto, pero miren la importancia que esto conlleva. Y acá solamente como un punto de referencia, y me gusta mucho las fuentes, y es que los foros de economía del mundo, en los últimos estudios, sobre todo en el 2023, dicen, venga, hoy la mayoría de las organizaciones, y en particular las personas en el mundo, de acuerdo a la OIT, están buscando algo en particular. 5 temas. Promover la equidad sobre los salarios y la tecnología. Asegurar un salario digno para todos, que sean temas de representación para cada uno de ellos, que los accesos a las herramientas y a las tecnologías o las herramientas que necesiten garantizar su trabajo sea efectivo, que se proporcione una flexibilidad y protección principalmente frente a la forma y la dinámica de trabajo. Entonces vamos a mostrar teletrabajo, trabajo, ay, se me olvidó el nombre, son 3, trabajo remoto, no, teletrabajo, trabajo híbrido, trabajo remoto, trabajo internacional, es que no me acuerdo el que es fuera del país.
tiene un nombre muy particular, se me olvidó. Se me fue la luz, pero se las tendré en la próxima sesión. Incluso condiciones que después de pandemia decían, ¿No venga, es ojo, expatriado? no, hay otra ley que salió hace como unos 2 años después de pandemia, pero se las debo. Y al final también empiezan a decir, venga, a las personas también les interesa el tema de salud y de bienestar. Y hoy salud y bienestar toma un papel muy, muy, muy importante porque la pandemia nos replanteó la forma de ver la vida. Y eso nos hace entender muchas veces que debemos entender realmente, yo creo que para muchas personas que estaban en pandemia o pues después de pandemia, el darles un paquete orientado a temas de salud fue, incluso yo hoy escucho personas que dicen, venga, a mí lo mejor que me pudo haber hecho esa organización era darme un auxilio para medicina prepagada o un porcentaje o XY. Pero eso es lo que lo hace quedar así y me da ahora la flexibilidad de trabajar en casa. Y la organización que quiere ofrecerme lo que me quiere ofrecer, pero yo me mantengo acá por estas condiciones. Y uno dice, uy, interesante, porque ya es una demanda propiamente en su vida. Y yo creo que acá hay intereses y expectativas y momentos de vida de todos y cada uno de nosotros que hoy para cambiar de empleo o para tomar la decisión de un empleo empieza a tener en cuenta esas variables. Diversidad, equidad e inclusión. Básicamente que le permitan el tema a nivel de igualdad y participación. Yo soy muy, muy, muy particular con esto. En algunas organizaciones, incluso donde hice procesos de consultoría y procesos de selección, fui descartado. Fui descartado porque tengo aretes, porque tengo tatuajes, porque soy así. Y es ahí donde yo digo, no es ni por un ejercicio de consultoría, ni por un ejercicio laboral, porque al final creo que no es un tema de prejuicios que debamos tener. Finalmente va uno por un resultado, por un cumplimiento de unas metas y demás, pero ahí es un componente que las organizaciones piden. Y temas a nivel de cultura y aprendizaje es, venga, las organizaciones deben fomentarnos capacidades, conocimientos, habilidades y deben estar en planes tácticos que todo el tiempo nos lleven a esto. Me voy sentando porque vamos cerrando minutos, ya vamos cerrando acá, y eso me parece interesante porque vamos con el tiempo preciso. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Bien, no bien? Veo algunos que no los he escuchado por ahí a participar, pero sé que están súper presentes. Entonces veo una manito levantada, si pueden poner un emoticón, un mensaje en el chat de que están aquí, de que están conmigo, de que bien, veo por ahí a Connie, a Patricia, Lina, Harold, bien, a Jenny, bien, todos estamos. Eso es importante, no la sesión de espiritismo, pero es importante porque ustedes son la audiencia y para mí es importante que este espacio genere mucho valor al proceso de construcción de aprendizaje y de lo que de verdad anhelo, que al final, cuando me evalúen, si fui o no el apalancador de este ejercicio de manera positiva, pues que sea representativo, que hubo la disposición para ello. Ahora bien, hablamos desde compensación y qué es compensación y por qué se habla desde compensación total. Ahí ves un primer elemento del concepto. Esta presentación también es para ustedes, frescos. Cuando hablamos de la compensación total, se utiliza como un sinónimo de compensación y beneficios. Es una parte de la remuneración económica que recibe un empleado junto con una serie de beneficios y retribuciones en especie que complementa el salario percibido de manera directa o indirecta, que son beneficios y salario emocional. Por ahí vemos un primer concepto. Hay muchos conceptos de compensación, pero pues ahí traje los 4 más representativos. Segundo, la compensación total hace referencia a todas aquellas compensaciones monetarias o no con las que una empresa remunera a sus empleados por su trabajo, tiempo, talento, esfuerzo y resultados. Y en particular, hoy ya se empieza a vincular todo lo que son las condiciones emocionales siempre y cuando se vea desde compensación total. Por otro lado, vamos a escuchar que la compensación total hace referencia a todas aquellas compensaciones monetarias que remunera el salario emocional. Y, bueno, me quedó mal como copiaba mal una referencia. Bueno, todo lo que sean formas de retribuir que le ofrece una empresa a sus empleados, en dinero, en emoción y en retribución de especie. Vamos a hablar siempre de que muchas veces encontramos la compensación total desde estas 4 miradas, desde el salario fijo, que de una otra manera ya está pactado, ya está definido, hay un marco propiamente a nivel laboral, ya está establecido ese tipo de remuneración fija. Generalmente encontramos salario y sueldos, vamos a ver referencias en ello, lo vamos a hablar en la próxima sesión, un poco más en detalle. La compensación variable, que ya viene a ser un carácter económico que también se da, entra también ahí la flexibilidad o remuneración flexible en algunos aspectos, que también lo vamos a ir viendo un poco más en detalle, pero al final van como apalancadores
en términos de alcanzar objetivos, que muchas veces el salario variable en cumplimiento a metas, o son incentivos que empezamos a ver, y empezamos a ver el salario emocional, que es la suma de todos los intangibles de un colaborador que tienen por trabajar en la empresa, que les hace sentir bien, que toman la decisión de estar en esa organización, incluso la flexibilidad laboral que les permite o en tiempo o en desplazamiento o en muchas otras condiciones, pero que generan valor para la persona y para su familia. Y hay otro que son beneficios, que al final son ofertas que hace la organización para que adicional a su salario y a su compensación variable, reciban bienes y o servicios que cubren necesidades básicas del trabajador y de su familia: la alimentación, la medicina prepagada, los seguros, el auxilio humanitario, créditos o ahorros contributivos y demás. Lo vamos a ir viendo en la próxima sesión porque vamos a hacer unos ejercicios y nos vamos a parar mucho desde la norma. Vamos a hablar de factores prestacionales, lo vamos a ver en los contenidos que también van a quedar en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Acá solamente hay 3 modelos muy rápidos de la compensación. Finalmente, los modelos de compensación van dependiendo, uno, de la madurez organizacional. Va a depender 100% de cómo está la organización, de cuál es su interés, hacia dónde quiere movilizar su estrategia de compensación y beneficios. Entonces, no todas van a estar. Hay modelos de compensación que se llaman startup, que de una otra manera son los de salida, son los que empiezan a implementarse por primera vez en las organizaciones, que no tienen que ser tampoco muy grandes, sino que deben ser transitorios. Entonces, es como yo decirle, no, yo tengo un capital de recursos de 100 millones de pesos y todo lo vamos monetizando. Venga, vamos por partes, vamos dividiendo el segmento y lo vamos llevando por expansión, porque necesita ampliar esa serie de portafolios, y por declive, que en este caso, como lo vemos en One, pues debemos reducir. O sea, hay unos que van a aumentar, unos que se lanzan, unos que se mantienen, otros que se reducen. Digamos que eso es como un triángulo en particular, ¿sí? Yo lanzo unos primeros, los gradúo, los modelizo. Normalmente las políticas de compensación de beneficios empiezan a ser actualizadas cada año, cada 2 años, es la vigencia, o sea, no debe ser tampoco mucho. Hay otros que son de expansión que dicen, no, venga, ya estamos en un nivel de maduración importante, ya llevamos 5 años manejando este tipo de modelos, nos podemos ahora lanzar a unos 5 más, o en declive, que al final dicen, no, venga, esto tenemos que cambiarlo. Y estos 3 conceptos son importantes en el modelo de compensación y beneficios, porque si uno no los deja trazados en la política de compensación, echarse para atrás en un beneficio no va a ser tan fácil. Porque la política es un lineamiento y es una directriz, y yo tengo que dejar en claro también en qué momentos yo me puedo reversar, o puedo ajustar, o puedo cambiar, o puedo modelar. Si no lo hago así, difícil. Muchas organizaciones tienen diferentes modelos de compensación, pero va a depender del objetivo estratégico de la organización y el objetivo propiamente de la compensación. Solo un resumen muy genérico acá. Tranquilos, en la siguiente sesión me voy a enfocar en esto, no se preocupen, porque va a ser interesante, y el material, que como lo he mencionado en la sesión, máximo hasta el domingo, pues ustedes ya probablemente van a ver todo este contenido y estas charlas y estos ejercicios, para manera de que el próximo martes pues ya estemos súper alineados en muchos otros conceptos que nos van a permitir ya hacer ejercicios muy puntuales. Lo primero es que sí o sí debe haber un tema a nivel de entendimiento de todo lo que tiene que ver la organización. Lo hemos dicho, desde la arquitectura, desde el diseño, es importante, es algo que no podemos dejar de un lado. Conocer el modelo, los productos, los servicios, la cultura, es importante. Analizar la composición de la estructura organizacional. Cuando hablo de eso, lo hablábamos como los ejercicios de One: el tipo, el tamaño de la estructura, los niveles de contribución, las dinámicas de negocio, cómo se toman las decisiones, si existe o no existe un gobierno corporativo, cuáles son los descriptivos de cargo y cuáles son los alcances. Ahí es donde uno entra a mirar cómo está la composición de la estructura, entrando a leer los descriptivos de cargo, más allá de los organigramas. El dimensionamiento de cargos y la planificación de la capacidad, que también lo vamos a ver la próxima semana, va a depender del mapa de cargos. Cuáles son las condiciones y dinámicas de trabajo, las características de la fuerza laboral, cuáles son las necesidades de personal, en qué momento tomar o no tomar la decisión de aumentar o disminuir el personal también, independientemente que esté pasando por una situación de crisis, de cambio, de ajuste y demás. Cómo valorar cargos, que ahí lo vamos a ver, metodologías cuantitativas y cualitativas, porque existen las dos. Hablamos de análisis de equidad, es interesante porque vamos a hablar del comportamiento de la estructura salarial interna, cuáles son los beneficios e incentivos que se maneja la organización, pero a su vez cuáles son los estudios de mercado que se van a depender mucho. Acá un ejemplo les muestro y ya están las plantillas de análisis de equidad.
donde hay una serie de ejercicios, una serie de elementos. Cada plantilla tiene una metodología, igual las vamos a desarrollar, igual la van a ver en los videos, van a ver cómo se explica el paso a paso, pero también van a ver pues cómo cambiar de hacer el análisis de equidad. Y eso es importantísimo porque yo lo que sí les voy a entregar son retos para que ustedes mismos me saquen el ejercicio, porque hoy incluso las pruebas, y se los digo por conocimiento de causa, de algunos colegas, incluso en los procesos que he participado, lo primero que todas las organizaciones, alguien que trabaja en compensación y beneficios, es haga el análisis de equidad. Arranque por ahí. ¿Cuál es el análisis de equidad? ¿Cuáles son los métodos? Y hay 3. Uno siempre se va por uno, que es el de dispersión, de Pearson, pero no lo vamos a entrar acá en detalle, pero sí es importante que ahí uno empiece a hacer el análisis de equidad. Voy cerrando, ya voy cerrando 2 minutos, y viene el diseño de la estructura salarial y no salarial. ¿Cuáles son esas categorías? ¿Cómo vemos una banda salarial? ¿Por qué existe por niveles? ¿Cómo se hacen los ajustes de traslapes? Porque se pueden definir ajustes mediados en bandas frente a desempeño de antigüedad, por flexibilidad laboral y por paquetes de beneficios. Una vez nosotros tengamos ese diagnóstico de estructura salarial y no salarial, creamos un plan de acción. Eso es importantísimo porque eso nos permite abordar y cerrar brechas y a su vez consolidar las políticas de compensación y beneficio. Esas deben actualizarse con una periodicidad que vaya ajustada a la realidad organizacional, nuevamente, a la realidad y a la maduración organizacional. Y por último, el mantenimiento y el modelo de compensación y beneficios que deben medirse conforme los objetivos de talento humano, la organización, claramente los indicadores que permitan tomar este tipo de decisiones o modificaciones. Un ejemplo, bonos de desempeño, cómo se definen los aumentos salariales, no solamente anuales, sino los momentos o periodos que pueden ser a lo largo del año. Incluso uno puede decir, venga, yo le voy a ajustar 600.000 pesos, voy a decir el ejemplo, pero no va a ser de inmediato. Va a ser en 3 momentos. ¿Cuáles son esos 3 momentos y cómo se garantiza que se llegue al tercer momento? Porque en el segundo puede hacer declive. ¿Cómo definir una criticidad de cargo? Y a su vez hacer los ajustes. Esos cargos críticos deben quedar plasmados o deben estar a un capítulo de las políticas. ¿Cómo deben existir esos paquetes de beneficios para la atracción y la retención? ¿Cómo la compensación también va atada a temas de formación, a planes de carrera, a planes de sucesión, a temas de rotación, de absentismo, de movilidad? O sea, hay un sinfín de ahí. Hasta este punto pues hemos tocado los momentos más importantes. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. Sé que es un repaso importante y eso es interesante porque primero el contenido es para ustedes, 2, la grabación está quedando. También vamos a poderla repasar tranquilos, frescos. Va a quedar en la plataforma, solamente les pido un poquito de paciencia al domingo. No se preocupen que por mi parte igual el material, si no queda en plataforma, igual para mí es importante que ustedes lo tengan, en nuestra promesa valor. Le hemos dado mucho esfuerzo de verdad a crear este curso a conciencia y de verdad en entregar lo mejor que tenemos para todos los participantes y que al final queden herramientas, porque puede que no nos vamos en un mes, pero que las herramientas sean consistentes para que sus procesos de consultoría, sus procesos de desarrollo, sus procesos incluso de aporte y de contribución a las áreas de talento humano pues sea diferencial. Es como el objetivo que tenemos. Y yo en particular, al ser la oveja negra, como condición y como característica, las consultorías son chéveres, pero creo que el proceso de aprendizaje es más diferencial. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, alguna duda. Harold, Connie, Liliana, Jenny, Angélica, Andrea, Claudia. ¿Vamos bien, vamos mal, no vamos? También se vale porque el fit que ustedes me puedan dar me va a permitir también reajustar, ¿sí? Entonces, no sé si preguntas, dudas o inquietudes. Si no, cerramos la sesión, ¿no? No hay ninguna. Manitos, pero manitos. Ninguna. Súper. Vamos bien. Muchas Súper. gracias. Listo, me encanta Hasta el mucho momento eso. todo bien. Hasta el momento no, hasta el final va a ser todo Sí, muy bien. dinámico, muy, la verdad, entendido muy bien. Genial, genial, me alegra. Y va a ser así. Los Igual cursos de planeación están súper chéveres, perdón, de pensamiento estratégico, están chéveres. Genial. La plataforma está ahí, no se preocupen, recuerden que la plataforma es para ustedes, también fue creada con ese diseño, o sea, romper, ser irreverente está ahí también, y lo que queremos es que siempre esté para ustedes. En el momento que tengamos el simulador, entregaremos a ustedes el simulador también para que tengan una herramienta funcional. Y creo que es eso, creo que las redes se van construyendo de esa manera. A todos y cada uno de ustedes, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por la oportunidad de estar aquí, deseándoles también un buen fin de semana.
y también deseando que ustedes y sus familias estén muy bien, ¿vale? Nos vemos entonces el martes. Yo les voy a escribir al chat, termino, les mando esta presentación inmediatamente y nos vemos entonces el martes a las 6. Ojo, pilas, porque vamos a arrancar con retos y yo les voy a entregar archivos, les voy a entregar casos y esto tenemos que hacerlo práctico. Lo teórico lo encuentran en la plataforma y eso me van a ver a mí riéndome en muchos videos ahí, pero eso lo encuentran ahí. Lo verán en el fin de semana, entre semana, pero creo que este espacio es donde mayor convergencia y mayor participación debemos tener para garantizar que el conocimiento nos quede de principio a fin. ¿Listo? A todos y cada uno de ustedes, de verdad, muchas gracias, deseándoles una feliz noche y bueno, me encantó saludarlos. Mi nombre es Jason Sánchez. Una feliz noche. Gracias a todos. Gracias. Descansen. Muy bien. Chao. Gracias.